Espectacular. Hablado la gringa. ¿Damos inicio, les parece? Sí, perfecto, Úrsula. Ya. Sean todas muy bienvenidas. Mi nombre es Úrsula Arellano Jiménez. Soy chilena, nací en Chile, bien viajera también. Me desenvuelvo en varios ámbitos del arte y de la cultura. Por una parte soy licenciada en artes, mención actriz, estudié un posgrado, o sea, un postítulo de pedagogía teatral, luego un postítulo de gestión y autogestión cultural, y tejo también desde los 12 años y hace unos años también realicé un máster en mediación artística en la Universidad de Barcelona como para poder unir las distintas cosas que a mí me interesa desarrollar. Y a partir de eso es que surge en mí la necesidad de poder estructurar un programa de formación, pensar en un programa de formación que se pueda realizar para personas de distintos ámbitos del arte y de la cultura, con el afán de poder compartir herramientas y ideas en torno a la estructuración de proyectos. A mí me gusta mucho la idea de estructurar proyectos para poder contribuir al desarrollo de los proyectos de cada persona, ¿no? Como cada persona tiene su propia idea y lo que yo entrego son herramientas para que cada una pueda efectivamente desarrollar su propia idea. Y eso es lo que más me gusta de poder hacer esto, que no tiene que ver con yo meterme y empezar a deformarles las ideas, sino que ayudarlas a que esas ideas se puedan transformar en un proyecto, en algo que pueda ser proyectable en el tiempo, sustentable y sostenible en el tiempo. Eso es a grandes rasgos lo que desarrollamos o intentamos desarrollar en Territorio Gesta. Somos un proyecto nuevo, nacimos este año y nos adjudicamos un fondo de cultura en Chile para poder hacerlo para artesanas. Esa es nuestra primera versión como a través de Territorio Gesta. Sin embargo, yo vengo desarrollando esto hace bastantes años, cuando estudié gestión y autogestión. Tuve una beca del Ministerio de las Culturas de Chile y mi retribución fue un taller de estructuración de proyectos que fue el primer acercamiento al workshop general, digamos. Y lo fui realizando en distintos espacios autogestionados y por bastante tiempo, por más de 10 años, he hecho también tutorías personalizadas, he desarrollado un poco desde ese lugar acompañando y ha sido muy bonito y muy fructífero el hecho de poder acompañar, como decía antes, a alguien en la idea de pensar una idea y transformarla en un proyecto concreto, con estructura y que pueda ser postulable a distintos fondos. Hoy día vamos a hablar sobre ciertas cosas que hay que tener para, desde mi punto de vista, en consideración en los proyectos. Cuando nos dicen pongas la fundamentación, ponga resumen ejecutivo, uno dice, chute, ¿qué tengo que poner acá? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que responde cada una de esas partes. Y para eso yo preparé una presentación que les voy a compartir y vamos a ir hablando en torno a eso. Durante estas sesiones también yo estuve haciendo un poquito de stalkeo en las redes, de googleo para poder encontrar algunos fondos, porque yo no vivo en Uruguay, entonces para más o menos hacerme una idea, estuve mirando un poco las bases, y vamos a hablar un poquito de eso, y también encontré un par de fondos internacionales y una página que publica muchos fondos, en donde encontré la mayoría, que también se las recomiendo a mirar también. Entonces vamos a comenzar por compartir. Vamos, denme un segundito, voy a poner compartir y voy a admitir a Javiera también que se viene integrando. Como les decía, esta sesión va a quedar grabada, entonces después les vamos a mandar un link para que puedan verla. Va a quedar por lo menos grabada por lo menos un tiempo para que la puedan revisar y también para que las personas que se van a ir integrando también puedan revisarla después con calma, ¿vale? Ya, ahora sí, vemos que estamos compartiendo, entonces nos vamos a la presentación. Voy a ponerle presentación para que se vea más en grande y me voy a poner a chacharear, a hablar. Puede ser que de repente ocupe alguna palabra, algún chilenismo, si es que no me entienden algo, ustedes me paran nomás con la voz porque yo no veo si alguien levanta la mano cuando estoy en presentación. Y me dicen, Ursu, ¿qué es esa palabra? Y ahí yo entenderé que es un chilenismo. Espérenme que esto se presentó. Ahí sí. Webinar Tips para postular tu proyecto. Ahí están las redes de Meetmus y de Territorio Gesta para que nos puedan seguir también. Si es que alguien toma una fotografía, nos pueden etiquetar también en las redes. Úrsula, te Es pido una un favorcito coproducción. nomás. Te pido Sí, un favorcito sí. porque viste que ahí te aparece un cartelito que dice que puedes ocultar, ahí que dice dejar de compartir o ocultar. ¿Te animás a darle a ocultar? Ahí Ya. va.
Ay, sí que sí. Ay, Ay, divino. yo llegué y comencé. Pamela, no sé si quieres decir algo. Estamos con Pamela Román. La Pamela es de Midmus, Uruguay. Es con quien hemos hecho la coproducción para poder realizar este webinar y que pueda ser gratuito para ustedes, para las personas que se interesaban. Y Pame, no sé si quieres decir algo antes de que comencemos a hablar sobre las temáticas de la sesión. Bueno, nada, muchísimas gracias Úrsula por tu tiempo, dedicación para este primer encuentro virtual de esta posibilidad de acercarnos a algunos tips. Es un interés dentro del colectivo siempre ver cómo podemos mejorar en nuestras postulaciones a los fondos, porque hay muchas barreras para poder acceder a los fondos y muchas veces las barreras las tenemos en comprender justamente cabalmente lo que plantea una base y cómo podemos exponerlo de una mejor manera, porque tal vez el proyecto es genial, pero lo estamos presentando de una forma que no es la adecuada de acuerdo al lenguaje de ese fondo. Entonces, creo que tu ayuda hoy va a ser de mucha relevancia para nuestros proyectos y bueno, totalmente agradecida a nivel personal y a nivel de lo que es el colectivo Midmus. Te agradecemos muchísimo este tiempo y dedicación y esperemos aprovecharlo de la mejor manera. Y bueno, les mando un beso a toda la gente que está conectada ahora en este momento. Gracias por apoyarnos también, porque fue una idea que surgió con Úrsula allá en Chile, que estuvimos juntas en un encuentro de trabajadoras de las artes y se dio esta linda sinergia para poder aportarnos mutuamente, conocer y acercar los países y sus proyectos. Así que nada, súper contenta de que nos encontremos acá. Te doy el paso, Úrsula, todo tuyo. Muchas gracias, Pame. Chicas, de repente si ven que yo minimizo es por si acaso alguien que está queriendo entrar y no me lo está mostrando, la aplicación no me muestra cuando comparto la ventanita de está queriendo entrar alguien, entonces por si alguien quiere entrar yo voy a estar mirando cada cierto rato. Comenzamos entonces, webinar tips para postular tu proyecto. Damos inicio, que vamos a ver componentes y qué es lo que responden, cómo presento mi proyecto. Vamos a hablar de carta GAN, de necesidades y de las cartas, ¿vale? Y de algunos fondos también vamos a hablar. Entonces, yo tengo una idea, ¿vale? Tengo una idea y esa idea la quiero concretar. Pero es interesante pensar en la diferencia entre gestar una idea y producir una idea. Voy a poner ejemplos bien sencillos como para, un poco caricaturescos incluso quizás, pero para poder ejemplificar eso. Yo tengo mi idea y quiero sacar mi disco, ¿vale? Y necesito cumplir una serie de actividades que me permitan producir ese disco. Esas son actividades de producción, ¿vale? Ese es el enfoque desde la producción, dar solución a esas necesidades que yo necesito cubrir para que se produzca lo concreto que es crear mi disco. Sin embargo, si yo empiezo, digo, bueno, quiero crear mi disco y mi disco tiene una recopilación de materiales que son de tal pueblo y yo los mezclo y les pongo ritmos de punk y los transformo, en fin, eso que yo estoy empezando a definir se vincula con un territorio y se vincula con comunidades y con personas específicas. Cuando yo empiezo a reflexionar sobre eso y empiezo a reflexionar sobre en qué lugar desarrollo mi proyecto, por qué desarrollo mi proyecto, para quién desarrollo mi proyecto, cuál es el aporte de mi proyecto en lo local o en lo macro, ¿sí? Ahí yo empiezo a entrar en la reflexión de la gestión cultural, me empiezo a introducir en la reflexión de las políticas culturales, en la reflexión de mi propia práctica artística y o cultural también, en el por qué hago lo que hago, por qué lo hago donde lo hago y por qué lo hago cómo lo hago. Entonces eso va a definir todas mis estrategias de producción. Porque, por ejemplo, yo puedo decidir hacer algo comunitario, ¿vale? Y puedo partir diciendo, sí, lo quiero postular a este fondo y voy a trabajar con esta empresa. Pero puede ser que yo esté pensando eso y voy a la reunión y voy a trabajar a la par con la comunidad. Y en la comunidad me dicen, oye, pero es que esta empresa destruye el territorio. Ahí es cuando nos empezamos a introducir en las políticas culturales. Nos han enseñado que las políticas culturales es algo que se desarrolla en las grandes instituciones, pero en realidad lo político está en todo lo que hacemos. Siempre que hacemos algo, decidimos, elegimos una cosa, elegimos una opción. Y esa decisión es importante que sea conciencia porque va a determinar, como decía, nuestras estrategias. Puede ser que eso defina que yo finalmente no trabaje con esa empresa. O puede ser que eso defina que a mí no me importa eso y yo trabajo igual con la empresa. Sea lo que sea que defina, es una decisión que define un discurso de mi proyecto. Entonces mi proyecto ya no es solo un disco, sino que está inserto en un contexto y con ciertos factores que lo afectan
y que le generan círculos de relaciones a ese proyecto. Por lo tanto, me va a permitir entrar a un espacio o no entrar a un espacio. Porque puede ser que yo diga, vale, lo quiero hacer igual, y la comunidad diga, es que entonces ya no lo queremos hacer contigo. Entonces eso me permitió no entrar. Pero puede ser que la comunidad diga, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacerlo igual. A modo de ejemplo, en el caso de Chile, en el norte hay grandes mineras, ¿vale? Y las mineras, como yo creo que como casi todas las mineras del mundo, son bastante invasivas, no se hace mucho cargo de las contaminaciones que producen, vamos, que generan bastante daño en los territorios, generan riquezas y muchos trabajos a nivel económico, sí, pero a costa de personas contaminadas, personas intoxicadas, territorios que no se pueden volver a usar a veces porque están demasiada la intoxicación, que se expande. Por ejemplo, ahora se supo que hay en partes del desierto ha habido migración por polvos de suspensión de arsénico que surge de ciertos trabajos de ciertas mineras del norte. Y entonces eso significa, porque hay gente que vive en ciertas partes del desierto, que hay ciertos territorios que están contaminados y ciertas comunidades que están contaminadas. Algunas de esas mineras financian festivales de teatro, financian espacios culturales, iniciativas, tienen incluso a veces políticas de postulaciones de proyectos. Yo podría postular, pero hay iniciativas en ese mismo territorio que dicen, vale, yo postulo y me lo adjudico y trabajo directamente, y otras que dicen, yo prefiero no estar financiado y estar al lado de esa institución. En el caso, por ejemplo, de España, Bankia es un banco que en plena crisis le quitó las casas a mucha gente que no podía continuar pagándola en plena crisis española. Pero Bankia, además, tiene ciertas aristas. Una de esas aristas es que tiene financiamiento cultural, como un área de cultura que financia proyectos, tiene un área de educación que financia educación, y tiene un área social que ayuda a las personas a poder a encontrar casas, poder encontrar un lugar, que son las mismas personas que han perdido las casas. Entonces hay personas que dicen, bueno, ocupo el recurso, ocupo el sistema y voy y consigo de nuevo, y otras que dicen, yo no me quiero mezclar con ellos porque ellos fueron los mismos que me quitaron la casa, ¿vale? A modo de ejemplo. Y así hay muchísimas instituciones en el mundo que financian y no financian, o entidades que se relacionan. Hay gente que dice, yo no trabajo con ese espacio cultural porque está asociado a esta otra empresa. Ni siquiera estamos hablando de la empresa misma, sino que está asociado. Entonces yo decido no hacerlo. Úrsula, Esas son hay gente en decisiones. espera. Hay gente en espera, voy. Muchas gracias. Gracias por avisarme que en verdad no veo nada. Allá voy. Admitir y admitir. Creo que ahí estamos. Vale. Entonces, cuando hablamos de estructurar un proyecto, hablamos de cosas prácticas, pero que están insertas en decisiones que debemos tomar para saber a qué postulamos, dónde postulamos y qué vuelcos le vamos dando al mismo proyecto para que pueda insertarse en distintos tipos de fondos. Tenemos también las personas del ámbito del arte muy asociados que debemos postular a fondos de cultura, a fondos de arte. Pero a Úrsula, veces, perdona, pero había dos personas para acceder y no las veo aquí que las hayas podido admitir. A ver, quedó ahí ahí. me quedaba Irina, una. Irina quedó colgada. Perfecto. Ahí Esa era la sí, que me ahí ya faltaba. le pincho. Ahí No te está ahí. preocupes, no hay problema. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una obra de teatro, ¿vale? Y puedo decir, chuta, ya, yo quiero postular mi obra y quiero financiarla. Entonces voy a postular al Fondo de Cultura, porque quiero financiar una circulación. No me adjudiqué el Fondo de Cultura. Ok, no puedo hacer la circulación porque no me adjudiqué el Fondo de Cultura. Pero quizás mi circulación era por ciertas comunidades, lo mismo, y quiero ir a dar conciertos a ciertos lugares. Entonces, era por ciertas comunidades. Y resulta que hay un fondo que es social. Bueno, yo le puedo dar un vuelco a mi proyecto sin traicionarlo y entrar quizás en un fondo social, porque lo que hace mi proyecto igual es una contribución social. O mi proyecto habla sobre cuidado del medio ambiente y puedo quizás entrar en un fondo del medio ambiente. O descubro un fondo que es para proyectos impulsados por mujeres. Entonces, a veces tenemos muy asociados a que solo debemos postular a un fondo cultural y eso a veces nos limita en las posibilidades de financiamiento o de inserción en espacios culturales, cuando en realidad no se trata de que traicionemos la idea, sino que podamos tener un control tan grande de la idea que tenemos que podamos hacerle pequeñas adaptaciones a la forma de presentarla y que pueda caber de esa manera a distintos tipos de financiamiento. Entonces, una cosa es la idea y otra cosa es el proyecto. Yo tengo una idea, quiero hacer un disco, ¿vale? O quiero hacer una serie de conciertos y quiero circular con estos conciertos, quiero que sea un festival de música electrónica itinerante.
Vale. Y ese es mi proyecto, esa es mi idea. Ahora, ¿cómo yo la proyecto? Es ahí entramos en las fundamentaciones, en las redacciones, en las cartas GAN, presupuesto. Ahí empezamos a entrar en la estructura. Ese es el proyecto. Lo otro es una idea. De una idea al proyecto hay un viaje completo, ¿vale? Entonces, yo observo algo. Observo que no hay festivales quizás de música electrónica que sean itinerantes. Entonces resulta que festival se queda en un lugar, pero no se ven beneficiadas otras comunidades. Ya, ahí hay una problemática y lo que quiero es contribuir a cierta accesibilidad. Entonces empiezo a buscar información que me permita a mí demostrar esa necesidad, que me permita a mí fundamentar en qué aporta mi proyecto, por qué deberían a mí auspiciarme. Finalmente, esos proyectos muchas veces son financiados con fondos del Estado. Entonces, ese fondo del Estado no es de un señor con bigote, es de la señora Juanita, de Jorge, de mío, son los impuestos de las distintas personas. Y por lo mismo, ese fondo debe reconocer en mi proyecto, perdón, una contribución que hace, porque eso estamos ocupando plata de las personas y la idea es que contribuya también al desarrollo de esas mismas comunidades. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a aclarar y a definir la idea, a definir el mono, como le digo yo, a definir el dibujo, ¿sí? A bocetearlo. Y eso, al empezar a armar la carta GAN, al empezar a buscar, a entender, estos son los recursos que necesito, este es el tiempo que va a tomar, me permite a mí concretar la idea. Y no partir como por me gustaría hacer esto y esto otro, sino decir, vale, este fondo financia esta parte. Ok, mi idea cabe de esta manera dentro de este fondo. Y eso es lo que se transforma finalmente en un proyecto. ¿Cómo enriquezco yo esa idea? Es decir, ¿cómo enriquezco yo esa idea que se convierte en proyecto? Pensando en qué distingue mi idea de otras ideas. ¿Qué es lo que hace que sea particular? ¿Cuál es el aporte que hace diferente? Y eso nos lo da el diagnóstico. ¿Qué voy a hacer? La carta GAN. La carta GAN responde el qué voy a hacer, o armar el mono, como le digo yo, el boceto, ¿vale? La carta GAN permite transformar una idea en algo concreto, que la persona que la persona que evalúa se pueda imaginar. Lo que yo tengo que lograr con la carta GAN es que la persona que me evalúa pueda imaginarse eso, pueda cerrar los ojos y decir, wow, esto va a estar genial, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esa persona no me conoce a mí, no conoce mi proyecto, no es mi amigo, no, poco me odia, le soy indiferente, que es más difícil todavía, ¿vale? Entonces yo tengo que lograr que esa persona rompa como esa barrera que hay entre ella y yo, que es que no nos conocemos en absoluto y que no tiene una predisposición a querer más mi proyecto que el de otra persona, sino que tengo que lograr como, es como seducir esto, es una acción de seducción. Te seduzco a través de la idea, te hago imaginártela y que tú digas, sí, que va genial, me la imagino y va a ser bacán. ¿Cómo lo voy a hacer? Es lo que responde el resumen ejecutivo. Y en general el resumen ejecutivo tiene una estructura. Yo hablo de una pequeña problemática en un párrafo, presento esa problemática, luego presento el proyecto. Ante esta problemática, este proyecto lo que busca hacer es esto. Y al hacer esto, lo vamos a hacer de esta manera, con estas acciones que se realizan en orden cronológico, es decir, basado y en coherencia con la carta GAN, y esto es lo que vamos a alcanzar haciendo esto. Esto es lo que vamos a lograr si hacemos esto. Si hacemos estas acciones, vamos a lograr esto que va a aportar a través de este proyecto, volvemos al comienzo, a contribuir a una solución a esta problemática que es el párrafo inicial. Entonces, tiene una coherencia al texto que permite a la persona que quizás partió por la carta GAN, me lo imaginé, vale, pero ¿por qué sería necesario? Ahora yo entiendo por qué es necesario hacerlo así y no hacerlo de otra manera. Eso que tú me estás proponiendo en el orden tiene coherencia porque va a aportar a esta necesidad y no a otra, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesito? Me lo arroja la misma carta GAN. Si yo tengo claro el boceto, el dibujo de mi proyecto, el por qué, voy a tener claridad de qué recursos son los más apropiados. Si yo voy a hacer una circulación por comunidades del interior, ¿vale? Quizás mi difusión no tengo que invertir en difusión, en pagar publicidad en un diario o aparecer en la televisión. Quizás es mucho más efectiva mi difusión si imprimo flyer y empiezo a repartir y me acerco a las comunidades, o si tengo un representante en el territorio donde voy y esa persona difunde no sé, acá la llamamos juntas de vecinos, pero en los grupos de vecinos de los barrios, porque yo quiero llegar a un espacio más comunitario. Si yo voy a ir a un centro cultural, quizás voy a necesitar una gigantografía para que se vea, para que esté ahí durante el mes y la gente sepa todo el tiempo, cada vez que pase por ahí, que va a ocurrir algo en ese espacio cultural grande.
¿sí? Si yo voy a difundir a personas mayores, quizás mi fuerte no es pagar publicidad en Instagram. Quizás mi fuerte, los recursos que tengo que poner en difusión, tienen que ver con aparecer en las radios, porque quizás las personas mayores de ese lugar se informan más a través de la radio local. Entonces, estudiar el por qué voy a hacer y el a dónde lo voy a hacer es esencial para saber a qué recursos voy a disponer, ¿vale? Y entonces eso nos va a arrojar las necesidades del proyecto. ¿Cuál es mi equipo? Vale, mi equipo soy yo y mi compañera que es parte del grupo. Vale, Úrsula, y ese somos el perdón, equipo. perdona, ¿Sí? creo que hay gente en espera. Sí, voy. Muchas gracias por avisarme. Es que de verdad no Valentina. veo nada. Ok, ahí creo que me quedó bien pinchado. Ah, no. No, Ay, qué raro. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ahí entró Vale. Entonces, súper, muchas gracias. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, vale, yo quiero hacer mi festival y mi equipo y vamos a tocar, yo y mi compañera. En realidad nosotros queremos hacer un festival y queremos tocar además. Entonces, somos nosotras dos. Vale, y hay que difundir, y hay que producir, y alguien se tiene que encargar de la producción, pero van a haber 10 bandas. En realidad es una persona para la producción. ¿Es suficiente? Va a poder recibir una ir a buscar a las bandas que vienen de otros lugares, llevarlas al alojamiento, la otra estar en el lugar, la otra hablar con los técnicos. Ah, resulta que necesito técnicos. Vale, y se difunde. Pero en mis cartas GAN no consideré el diseño de la difusión. Ah, necesito un diseñador o una diseñadora. Vale, ¿y ese diseñador o diseñadora va a ser parte del equipo o va a ser un gasto de operación? Esas son cosas que nos obliga a definir el presupuesto y solo las podemos definir en la medida que definamos la carta GAN o el cuadro de actividades, porque nos van a ir arrojando esas propias necesidades. Entonces uno se empieza a dar cuenta cuando arma el cuadro de actividades que efectivamente partió con alguien que dijo, sí, hagámoslo, pero que necesita tener a otros integrantes que son más expertos en sus áreas. Puede ser que yo tenga toda la voluntad de difundir territorio gesta, ¿vale? Y lo postulo a un fondo. Y digo, no, lo voy a difundir yo. Pero cuando yo postulo un fondo y le digo que lo voy a difundir yo misma, lo que le estoy diciendo al fondo es que quizás no va a tener el mismo impacto de difusión que tendría si estuviera la Andre. Si imaginemos que la Andrea, que es parte del equipo, no estuviera y yo digo, no, lo hago yo, pero no es lo mismo a que yo le diga, no, hay una periodista que está encargada de redes y que además es artesana y conoce el lenguaje de las artesanas. Entonces, ¿eso qué nos asegura? Que nosotras vamos a saber cómo llegar a las artesanas, porque la periodista va a encontrar las estrategias porque es su área de expertise. Entonces yo asumo, o sea, perdón, el que me evalúa o quien me evalúa asume por consecuencia que como hay una persona que sabe hacer eso, vamos a tener un mayor impacto y una mejor llegada. Y por lo tanto vamos a tener, en nuestro caso, mayor cantidad de personas inscritas, mejor selección, por lo tanto, menos personas que van a abandonar el curso va a ser difundido. ¿Y eso es por qué? Porque la persona que me evalúa tiene un logo que quiere que parezca, porque me está entregando recursos que provienen de un lugar y que tienen que ser demostrados. Entonces yo le debo dar seguridad a quien me está evaluando para financiar, para que en el fondo decirle, esta plata que tú vas a invertir en esta idea va a ser bien usada y va a dar buenos resultados. Yo quiero hacer un taller, ¿vale? Y quiero hacer una formación a personas. Y digo que necesito, mi taller es de vellón, en mi caso. Y digo que necesito vellón. ¿Cuánto? No, vellón. ¿Cuánto? No sé, $500. Y lo estimo. Bueno, esa persona muy fácilmente puede decir, oye, pero tú estás inflando y tampoco me estás hablando de cantidad precisa. No me estás diciendo la cantidad precisa de participantes. Ya, pero sí, ahí puse que eran 20, vale. ¿Y cuánto vellón por cada participante? Entonces, mientras más precisa yo sea en poner esos detalles, más seguridad le estoy dando a quien me evalúa, porque me aseguro que no soy un proyecto que va a tener imprevistos, que le va a faltar plata, o que va a tener sobre más dinero del que necesita y otra persona se va a quedar sin ese financiamiento, o que no considera todos los roles que necesita y después resulta que entonces que el proyecto va a tener debilidades, fragilidades en ciertas ejecuciones, entonces va a ser un festival que quizás va a fallar en algunas cosas. Te conozco a través del proyecto que me estás entregando, no te conozco de antemano. Entonces, tu proyecto es tu carta de presentación. Y estas cosas son las que van respondiendo a esos ítems. Si yo tengo claro que tengo que explicarles qué voy a hacer, entonces voy a tratar de ser más o menos detallada
en que el otro se pueda imaginar eso que voy a hacer. Ejemplo, vamos a ir a hacer talleres, pero en otra ciudad. Vale, entonces yo pongo mi carta GAN y digo, llegamos a tal parte y hacemos el taller, así de general. Pero, y después voy y te pido plata para transporte, para alimentación, para estadía, pero nunca te los nombré en la carta GAN. No hay coherencia entonces entre la carta GAN y el presupuesto. Y ese juego de detalles es importante a la hora de estructurar un proyecto, porque vuelvo a repetir, esa persona nos conoce a través del mismo. Ok, el por qué. La fundamentación responde el por qué. Y para eso es importante buscar datos duros, ¿vale? Buscar datos duros que puedan demostrar eso que yo estoy queriendo decir. Porque yo creo que es así, porque a mí me gustaría hacerlo. Es demasiado subjetivo como para que yo te diga, mira, sí, toma, aquí tienes todos estos millones, utilízalos. Yo tengo que poder demostrarle a esa persona que más allá de lo que yo crea, de lo que a mí me gustaría o de lo que yo piense, hay algo concreto y objetivo que demuestra la necesidad, que va más allá de mí. Yo soy simplemente alguien que ofrece una solución. Y mi solución es genial, te conviene. Pero pero yo no te puedo decir sí porque sí en lo general, porque entonces no, te estoy mostrando que yo misma no tengo claridad concreta de la problemática sobre la que te estoy hablando. Cuando hablamos de datos duros, nos referimos a que pueden ser datos estadísticos, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso existe el INE, que es una entidad que saca estadísticas sobre acceso, sobre brechas de género, sobre el trabajo, sobre distintas situaciones sociales. Entonces, por ejemplo, nosotras justificamos territorio gesta con ciertos datos del catastro de agentes culturales del ministerio, que indicaba, por ejemplo, que la mayor cantidad de agentes culturales que están registrados en el catastro del ministerio se reconoce como mujer, y de esa cantidad, un 7,9% se dedica a la artesanía, y de ese porcentaje, la mayor parte, casi un 70 y tantos por ciento de la artesanía, ahora mismo no me acuerdo el número, pero lo pusimos, se reconoce también como mujer. Al mismo tiempo, el INE, en nuestro caso, indica que la mayor cantidad de personas que deja de buscar trabajo y deja de buscar estudios, o sea, abandona su desarrollo personal para cumplir labores de cuidados en nuestro país, son personas que se reconocen como mujeres. También indica que por cada 100 hombres que se titulan de carreras universitarias en Chile, el 29%, ¿sí?, de esa misma cantidad se titula, como de mujeres, se titulan en carreras técnicas. Entonces la brecha en el acceso a la formación es bastante evidente. Y el INE, a su vez, indica que la brecha laboral entre hombres y mujeres es cerca de un 19,1%. Y al mismo tiempo dice que una persona con mayores estudios accede a mejores trabajos. Pero ¿cómo una persona va a poder acceder a mejor trabajo si no puede pagar estudios porque en nuestro país los estudios se pagan? ¿Y cómo puede acceder a mayor estudios si no puede pagarlos porque no tiene trabajo? Y esos datos a nosotros nos permitieron demostrar, más allá de nuestro ímpetu y nuestras ganas de querer hacer el proyecto, que éramos necesarias y que veníamos a dar una solución. Porque las mujeres que se dedican en el ámbito de la artesanía en este momento de nuestro proyecto, pero el ámbito artístico, el ámbito cultural, también son trabajadoras. Y no están pudiendo ni acceder ni a formación para poder acceder a mejor trabajo, ni a trabajo tampoco, ni tampoco a las herramientas que le permitan desarrollar con autonomía sus trabajos, comprendiendo que muchos de sus horarios son variables. Entonces el proyecto, al ser online, permitía que las compañeras no tuvieran que dejar sus hogares ni tampoco invertir en irse a otra ciudad, comprendiendo que Chile además son más de 4.000 kilómetros a lo largo y todo está muy centralizado. Entonces alguien que viene de Arica a Santiago viaja más de 2.000 kilómetros si quiere venir a estudiar. La inversión es carísima. Entonces esa persona ya no tenía que dejar su territorio, esa persona no tenía que dejar invertir todo ese dinero, ni tampoco dejar a su familia, ni tampoco dejar su trabajo que tenía ya solo para venir a estudiar, sino que lo podía hacer desde su casa, online, de manera gratuita, con horarios flexibles podía elegir entre dos horarios, y además con una tutoría personalizada que la acompañaba, porque también en el análisis nos dimos cuenta que la mayor cantidad de formaciones en gestión son charlas en las que se habla, como la que yo le estoy dando ahora, pero que no necesariamente acompañan a la persona en la redacción de su proyecto. Vale decir que te reviso, que te corrijo, tú arreglas, me vuelves a mostrar. Entonces la persona escucha y después se queda la hoja en blanco y dice, oye, ahora cómo parto. Bueno, Territorio Gesta, el workshop completo, viene a aportar en eso.
a acompañar a las artesanas, en este caso por el tipo de fondo que nos adjudicamos, pero a las artistas, a las compañeras. ¿Por qué para mujeres? Porque queremos darle prioridad a personas que obviamente han sido discriminadas en su propio desarrollo personal y han tenido que abandonarlo muchas veces para que otros se desarrollen. Entonces, toda esa justificación, que parecen muchas vueltas, en realidad a nosotras nos permitía justificar por qué pagábamos Zoom, por qué pagábamos publicidad por Instagram, porque a la Andre se le pagaban ciertas horas para poder crear una base de datos de los encargados culturales, para poder llegar a las artesanas que no ocupaban las redes sociales, porque por qué pagábamos honorarios de producción más o menos extendidos, porque nuestra difusión implicaba llegar a todas las regiones del país. Lo hicimos en 3 ciclos, norte grande y norte chico, centro y centro sur, y ahora territorio insular, austral y el sur extremo del país. 3 territorios Úrsula, que son lejanos. Sí, ahí te dale. hago una consulta, porque por lo menos acá en Uruguay creo que compartimos todas de que tenemos la dificultad, todas y todes, de que nuestros fondos, hoy en día, los formularios para presentarlos, tienen una limitante grande con respecto a la cantidad de caracteres que podés poner. Porque ya no Sí, son palabras, te limitan los son caracteres. caracteres. Tremendo. Tenés que llenar un casillerito así chiquitito con todo esto que tú ¿Cuánto estás les diciendo. dan? Bueno, mi fundamentación y se nos complica muchísimo la sintetización de eso porque decís, uy, ¿cómo recorto acá para explicar algo que para tal vez mi entendimiento del proyecto es central y si me ciño, ahí tenés a alguien más, ahí, si tenés que Sí, ceñirte sí, ahí le apreté. a esta restricción está tremendo porque capaz que no se entiende nada, es como muy dura esa barrera para presentar los proyectos hoy en día, es un gran Es súper desafío. ¿Qué complejo. consejo tenés para eso? ¿Cuántos caracteres? ¿Cuántos caracteres les dan a ustedes? Uy, no me acuerdo ahora del FONAM, ¿alguien se acuerda de FONAM cuántos te deja? Era un puchito, es muy poquitito lo que tenés. ¿Se acuerdan alguien? ¿Cuánto? 300 caracteres, 300 ¿Cuánto? caracteres para la descripción del proyecto y después, bueno, hay otras opciones más para seguir explicando algunas Ah, otras ya. cosas, ¿no? Vale, a nosotros nos dan, claro, es bien diferente, a nosotros nos dan 4.000 caracteres por cada pregunta. Entonces, claro, te permite poner eso. Ahora, yo entiendo la dificultad de eso, pero, por ejemplo, quizás, claro, yo les estoy dando el ejemplo de este mismo proyecto que es Territorio Gesta, con una mayor cantidad de caracteres y nosotros por lo mismo podemos poner más datos. Vale, tengo pocos caracteres, elijo el dato que sea más sobresaliente y sobre ese dato articulo, en el fondo les están dando un párrafo, 2 párrafos, ¿sabes? Entonces, un primer párrafo lo ocupo para desarrollar el dato, un primer párrafo corto que me permita a mí introducir, y el segundo párrafo lo ocupo para decir, ante esto, esto es lo que yo propongo. No sé, a modo de ejemplo. Eh, eh, en nuestro caso, voy a poner el mismo ejemplo de Territorio Gesta con la artesana. El 7,9% de los agentes culturales en Chile se dedica a la artesanía, del porcentaje del cual la mayoría se reconoce como mujer. Según estadísticas del INE, ¿sí? Somos las mujeres quienes tenemos más brecha de accesibilidad a la formación y pondría y brecha laboral. Entre paréntesis, 19,1% de diferencia con los hombres. Y lo reduje todo en un pequeño párrafo. Abajo, ¿sí? Territorio Gesta busca disminuir la brecha laboral a través de una capacitación que le dé autonomía a las mujeres artesanas para desarrollarse de manera autónoma en tiempo y en espacio, a través de un workshop de estructuración de proyectos culturales. O sea, busco acotar, hacer lo mismo, pero a través de lo otro. Es lo que yo haría, eso es lo que yo haría, pero no borraría la idea de poner un pequeño dato que demuestra que yo estudié para proponer eso. Porque en el fondo lo que yo le estoy diciendo, todo es subtexto finalmente. Cuando yo le muestro a alguien una carta tan ordenada, lo que le estoy diciendo en el subtexto es que no se me pasa ni una y que por lo tanto va a ser un proyecto ordenado en su ejecución. Cuando yo le muestro a alguien un presupuesto ordenado que contempla sus distintas aristas, le estoy diciendo a alguien que lo más seguro es que no voy a tener imprevistos porque considera de antemano las necesidades en concordancia con esa carta. Cuando yo le escribo a alguien una carta de motivación
y no manejo como cierta estructura formal, lo que yo le estoy diciendo a esa persona es que yo no me estoy adaptando a lo que normalmente ellos piden, que es la formalidad, ¿no? Cuando yo le muestro a alguien un dato que no sale de mí, sino de su propia institucionalidad, lo que le estoy diciendo es, ustedes mismos lo dicen, y yo les estoy ayudando a solucionar. Hay un subtexto en todo esto, es una estrategia. El armar un proyecto es como un juego de detalle. Entonces, si yo le digo al ministerio que según sus propios registros ocurre esto y yo le propongo una solución, el ministerio no me puede decir que no ocurre esto y que yo me lo estoy imaginando, porque son sus propios registros. ¿Se entiende? La otra dificultad que yo vi en los fondos de cultura en Uruguay, que yo creo que es una dificultad, es que yo miré unas bases y me di cuenta que no están separados por categorías, entonces están todos ahí como en la mar, nadando, a ver cuál tortuguitas de mar recién nacidas, a ver quién llega a la orilla, y eso lo encuentro súper rudo de evaluar también. Porque ¿cómo comparo yo un proyecto del ámbito de la música con un proyecto del ámbito de las artes visuales que tienen necesidades muy distintas? Eso yo creo que es una dificultad bien grande que tienen en los fondos. Por lo menos lo que yo encontré mirando bases así en internet, me sorprendió mucho que eso, que no tuvieran eh, separación como por áreas. En el sentido de como, insisto, las tiran como a todos a competir. Lo que sí creo que hay algo interesante a pensar, que en la diferencia entre un fondo, por ejemplo, nacional y un fondo regional, sí, dame un segundo, Valentina. A veces uno dice, vale, quiero postular este proyecto y lo quiero postular al nacional porque hay más plata. Pero resulta que el nacional, al tener más plata, es 1000 veces más competitivo. Y mi proyecto finalmente quizás no es tan grande. Entonces, a veces sí es más estratégico pensar, bueno, hago esta primera versión piloto y estoy en un espacio que es menos competitivo, ¿sí? Que si yo me tiro inmediatamente el nacional. Y cuando a medida que yo me vaya quizás adjudicando y armando ese currículum, ya me puedo tirar, porque ya tengo una base. Pensemos que quienes evalúan se fijan un montón en estas cosas. Entonces, tengo una base que le dice al que me evalúa, yo ya tengo experiencia con proyectos que ustedes mismos me han dado. Entonces, soy alguien confiable. ¿Se entiende? Son estrategias. Uno quisiera ir al fondo grande inmediatamente, pero hay que pensar que cuando uno va al fondo grande, se mete en el mar profundo, en donde hay otra persona que ya tiene a su haber varios fondos grandes, y por lo tanto ya tiene ganada esa confianza de persona responsable, confiable. En cambio, a mí me están conociendo. Entonces me voy armando de a poco un currículum en un espacio que es menos competitivo, que es menos estresante, y después ya me voy adentrando a la mar más profunda. Valentina, ¿querías decir algo? No, vas manejando, ¿cierto? Dime, ¿qué querías decir? Mi pregunta es, ante esas bases Sí, que son tan justas, porque abarcan tanto, ¿cuál sería el consejo en el sentido de que, por qué lado agarrar? Porque a veces un llamado no tiene especificaciones claras. Entonces, nosotros no lo podemos arreglar en este momento. ¿Y cómo hacer para presentarte? ¿Cuál sería el objetivo y cuáles serían los cosas para presentarte ese llamado igual? Porque me ha pasado, he ganado proyectos. Bueno, estoy contenta con esto, pero hay aspectos que honestamente a veces sí me presentan que no se entienden. Las bases son claras y es confuso, no hay ni por dónde arrancar. sí, entiendo. Me imagino lo ambiguas que deben ser las bases cuando están todos en la misma categoría y debe ser súper ambiguo. O sea, me imagino cómo debe ser de ambigua también la postulación y me imagino que les dan poco espacio para tener que leer poco, en realidad. Pero yo qué aconsejaría que si es un primer proyecto, yo haría una especie de FODA. ¿Conocen el FODA? Sí, el FODA es un cuadro de evaluación antiguo. Hay herramientas más modernas, pero a mí FODA me encanta porque es muy gráfico. En un cuadro pongo mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas, ¿vale? Y hago un FODA de mí. Eso es que les aconsejo, que hagan un FODA de ustedes. ¿Qué es lo que tengo más demostrable? ¿Qué es lo que tengo todavía no tan demostrable? ¿Qué es lo que tengo ¿sí? ¿Qué es lo que de afuera podría ser más difícil? Y agarro eso que tengo más demostrable y parto con eso.
eso es la que me vuelve más competitiva y me va a permitir, lo que empiezo a hacer es que adentro de ese demostrable empiezo a meter posibilidad de ir desarrollando esos otros aspectos que están todavía más jovencitos, ¿sí? A fortalecerlos para que vayan tomando práctica hasta que se vuelvan igual de demostrables que el otro y yo pueda postular hacia otro fondo. Vale decir, yo nunca he hecho festivales y quiero postular a festivales y no tengo experiencia en ninguno. Pues bien, quizás ahí me va a costar más ganarme el fondo en relación a otros currículum o a otras propuestas que sí tienen más experiencia. Pero quizás si yo me asocio con personas que tienen más experiencia y me vuelvo parte de su equipo, yo empiezo a desarrollar mis propias competencias y currículum que me permitan después postular quizás con autonomía y no se pierde la idea del proyecto, sino que elegimos dentro del equipo quién es más competitiva, soy más estratégica en eso, y yo soy asistente quizás. Entonces, no apunta a peligrar el proyecto para quien no me conoce y ve mi currículum y dice, bueno, quiere hacer un festival enorme, no tiene experiencia, nunca ha sido asistente, pero quizás yo parto por eso. Y entonces eso, en otra postulación, está en mi currículum. Entonces yo ya no llego sin nada a otra postulación, sino que me voy armando ese colchón, que me va haciendo cada vez es terrible lo que estoy diciendo, pero una competidora más fuerte, porque al final es terrible, pero nos tiran a competir igual. No sé si Claro, eso eso es un está tipo de bueno estrategia. porque también ha pasado mucho en nuestro colectivo que nos ha tirado mucho abajo la moral de ciertos llamados y bueno, hay gente que se presentó una o dos veces y rebotó y bueno, ya piensa, no, no tengo que postular nunca más porque no gano nunca y cosas de esas. Y en realidad esto es un proceso iterativo, ¿no? Propuesta a propuesta, ir mejorando, puliendo detalles y bueno, en algún momento la vamos a pegar. Obviamente, nuestra vida artística no debería depender pura y exclusivamente de los fondos, porque obviamente hay competencia, como tú bien lo dices, y también no es sustentable vivir de los fondos en el sentido de que si todavía no tuviste la experiencia, está muy difícil querer comer de ahí si todavía no tuvimos ni siquiera la primer chance. Entonces Claro. hay que tener algunas otras estrategias bajo la manga. Yo sé que esto es muy difícil y lo hablo desde un lugar de privilegio, que tengo laburo y todo lo demás, pero lamentablemente son las reglas del juego. Los fondos están ahí, hay mucha gente con muchísima experiencia, hay competencia de peso que Sí. hace difícil la entrada, el acceso, ahí es una barrera de acceso alta y justamente hay que lograr empezar a movilizarnos también como colectivo para exigir cuota de cupo ahí también en los fondos. Eso creo que es algo que Sí. tendríamos que empezar a pinchar desde el colectivo para que también, si además del lío que hay esto, que no se separan las categorías, además, no puede ser que sigamos compitiendo como que estuviéramos en Mm, igualdad de condiciones cuando no es así, contra para los nada es proyectos así. de los varones. O sea, yo estoy segura que los porcentajes que yo les estoy diciendo que son de Chile son en todas partes. Sí, la brecha de género acá es la misma, prácticamente, o sea, estamos Sí, en las mismas sí, cuestiones. Por más de que acá la educación terciaria y universitaria es gratuita, igual así tenemos los mismos problemas, porque los cuidados recaen sobre mujeres y disidencias, la deserción estudiantil está más marcada para este lado, chau. Y obviamente nuestro sí. colectivo nace de esta inequidad laboral que tenemos en la música, donde el acceso mismo a los fondos, a los festivales que son públicos, todo esto tenemos unas grandísimas barreras donde se siguen repitiendo los mismos nombres de varones dentro de la música y no hay chance para que entren las mujeres y disidencias en los escenarios y tampoco detrás en lo que es labor técnica. Entonces, eso es repetitivo, lamentablemente, en toda Tal Latinoamérica, cual. por lo menos creo que no cambia mucho la foto. Igual a modo de estrategia también pienso, bueno, chuta, ¿para qué voy a postular? Porque nunca me van a aceptar. Pero, ¿y si yo con mi colectivo, efectivamente, no hemos podido fortalecer nuestro currículum? Y es parte de nuestro argumento, que nos hemos visto con dificultad de acceder a formación, de fortalecer nuestras capacidades, y nuestra primer postulación tiene que ver con fortalecer nuestras capacidades, con formaciones,
Y eso requiere labores de producción, eso requiere obviamente docencia, eso requiere encargada de difusión, eso requiere, si es presencial, quien se encargue de recibir, debe estar con quien venga de otras partes, si es que va a ir alguien de otras partes, o alguien que se encargue de community manager, eso requiere roles igual. Pero yo te estoy evidenciando una problemática, y la problemática es cómo quieres que yo sea competitiva si no tengo posibilidad de acceder a cosas que me permitan serlo. Entonces, te pido que nos formes como colectivo, que nos ayudes a empoderarnos, y postulamos al fondo no somos un colectivo de 20 personas, y de las 20 personas, 15 personas no han podido acceder a formación por esta problemática, por esta problemática y por esta problemática. Como colectivo nos preocupa y queremos nosotras contribuir al desarrollo de nuestras compañeras, porque por ende eso va a contribuir al desarrollo del colectivo, que hace ya un aporte a la comunidad. Entonces, la problemática te la muestro desde adentro y te digo, y por esto que hemos diseñado este programa, van a venir estas personas, y además como colectivo, como nosotras tenemos la visión como de la cooperativa y todo, vamos a dejar, no sé, somos 20 y en realidad van a ser 35 personas, 30 personas, y van a haber 10, 15 cupos que son para personas que no pertenecen al colectivo y queremos compartir esto con otras personas. O sea, generamos oportunidad para nosotras y a través de nuestra propia oportunidad, en concordancia con nuestra forma de ser, compartimos esa oportunidad con otras personas. Entonces, nuestro impacto va a ser mayor que solamente al colectivo, sino a compañeras de otros colectivos que quizás tienen que postular a través de una carta de motivación que nos haga entender cómo le va a dar proyección a esas herramientas que va a adquirir para beneficiar a sus propios colectivos. Entonces, con este proyecto, tú estás beneficiando de manera muy directa a este colectivo, pero también a otros 15, y son todas de distintos colectivos. O sea, a 16 colectivos estás beneficiando con este proyecto. Entonces ocupo algo que tú considerabas mi debilidad, en realidad como la fortaleza de mi fundamentación, para decirte, bueno, nos queremos adjudicar esto, y además te estamos proponiendo algo que nos impacta a más gente que a nosotros. Entonces, algo que parece de repente como, mira, si esa persona me lo va a ver como debilidad, o me lo va a ver como es como una amenaza a la mirada del otro, yo quizás le puedo dar la vuelta y meterme en eso. Vale, el fondo de cultura no me pescó. Ah, ya, pucha, ¿para qué postulo? Se abrió un fondo social. El proyecto es súper social. Se abrió un fondo para la mujer. El proyecto, ¿sabes? Se abrió un fondo comunitario. Se abrió el fondo de un banco para emprendimiento. Es que está desarrollando capacidades para el desarrollo laboral. No es lejano. Nosotros ahora, por ejemplo, postulamos, espero que nos vaya bien, a un banco de acá. Y solamente podían postular personalidades jurídicas sin fines de lucro. Y yo no tengo eso, pero tengo una compañera del colegio que tiene una OTEC. Y la príncipe, es que yo la necesito, ella me dice, cuando tú necesites, porque además como a mí me gusta la formación y ellos hacen capacitaciones, me escribe. Y yo le escribí y le dije, cierra en 2 días, pero Territorio Gesta está escrito. Yo lo adapto hoy día, ¿sabes? Me dijo, vale, ¿y cómo? Mira, necesitamos que alguien cumpla el rol de la producción de parte de ustedes porque son ustedes que postulan. Vale, miremos entre todos, ¿qué nos conviene? Sí, ya, convienes tú que esté en la producción por una cosa de currículum para que seamos más competitivos. Y lo armamos en 2 días, el mismo proyecto que habíamos postulado a fondar, a otro fondar que era para arte escénica, y que nos lo ganamos, pero no lo ganamos por cupos de regiones, porque en Chile hay cupos de regiones y nosotros sacamos buen puntaje, pero no alcanzamos el cupo de regional. Entonces se lo ganó otra persona con menor puntaje, pero de regiones. Entonces, ese mismo proyecto lo adaptamos y lo mandamos a este en 2 días. Entonces, ese proyecto, uno también tiene la idea, escribo un proyecto, lo mandé y quedó, no lo ganamos y murió, ahí quedó la flor. Y no, pues, es material, ya está hecho. Ese material yo lo puedo... Entonces, ante eso mismo, volviendo a la pregunta anterior de cómo lo hago si me dan pocos caracteres, primero escriban su proyecto pensando en que se explique bien. Y ese, guárdenlo, porque ya va a llegar el fondo que les permita redactar realmente bien. Pero ya tienen el trabajo hecho. Es mucho más fácil que yo tenga claridad de mi idea y que te la explique en corto, porque yo ya tengo claridad mental, a que la haga tan en corto que me quedan cosas abiertas. Entonces escríbanla bien
Y después, me diste 300 caracteres, te la resumo, porque ya tengo control de mi idea. Me demoré tanto, me costó tanto hacer el otro, que te la puedo explicar de cabeza, ¿sabes? Te la explico. Es un pitch. Lo que les están pidiendo a ustedes, en fondo, es un pitch. Es el tiempo de un pitch. Y entonces, si uno logra grabar un pitch y hacer eso, perfectamente podemos lograr escribirlo en corto. Pero yo les recomiendo que partan con la idea y que eso lo almacenen. Nunca es material perdido. Es definición del proyecto y eso lo acorten. Ese es mi tip. Eso hago yo. Y si les cuesta como, chuta, ¿cómo parto escribiendo? Lluvia de idea. Nosotros con una amiga tenemos una forma de escribir juntas. Decimos, ya, esta es la idea. Ya, vale, lluvia de idea. Se mete un rato ella, yo me tomo un café, me dice, listo, me cansé. Me meto yo y empiezo a reordenar. Vale, me cansé. Se mete ella. Y partimos con puras palabras sueltas, agarramos citas que nos pueden servir, datos, y después vamos entre las dos mezclando. Es como ser DJ, ¿sabes? Como ir mezclando música, pero con palabras, es lo mismo. Es como ir mezclando, y eso lo hace mucho más dinámico. Lo mismo, cuando hablamos de datos duros, a veces uno dice, bueno, son estadísticas, pero a veces es la cita a un autor. Nosotros postulamos a un Site Specific que hace una reflexión con la comunidad en torno a la gentrificación, y va a los lugares y bueno, se arma toda una obra, qué sé yo, en el momento, a partir de unos hitos, y habla sobre la gentrificación. Y hablamos de cómo se han roto las dinámicas de barrio a partir de la gentrificación y de cómo eso genera sociedades más encerradas en sí mismas, personas más solitarias, la depresión, en fin, un montón de cosas que conlleva vivir así. Y para eso, en vez de poner un dato duro estadístico, que podría haber sido una opción, nosotros decidimos citar a un filósofo oriental que habla de todo eso, y como dice este filósofo, que además es una eminencia, no lo van a discutir, sobre esto nosotras reflexionamos y fue nuestro dato duro. Y le mostramos a ellos que sabemos que no somos las primeras, pero sí, nuestra forma está bacán. ¿Caché? Como que son formas de decir, yo sé que no soy la primera en hablar del amor, pero mi forma de hablar del amor sí puede contribuir. Un dramaturgo chileno, Juanito Radrigán, una eminencia, murió hace unos años, él fue profe mío, era muy chucheta, digo muy chucheta que decía muchas malas palabras, ¿vale? Entonces, muchas malas palabras. Entonces yo una vez le decía, pero Juanito, ¿sobre qué escribo? Porque teníamos que escribir un texto dramatúrgico. Como que todos los temas están tocados. Y me dijo, y ella la que va a descubrir la luna. Y yo, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hago? Y me dijo, mira, al final todos los hueones han escrito del amor. Todos los hueones han hablado de la misma hueá. Así hablaba Juanito, por si acaso, no yo. Todos los buenos hablaban de la misma weá, pero la weá, porque amaba la palabra weá, la weá no es que hables del amor y que el otro también habló del amor. La weá es como tú hablas del amor, como tú sientes el amor. Y ahí estaba, eso a mí me marcó para siempre, porque al final ahí está el elemento diferenciador de tu proyecto. El proyecto no surgió de hoy, llegaron los extraterrestres y me lo metieron en la cabeza. Surgió de nosotras. Y por lo tanto hay un punto de conexión entre nosotras y el proyecto que es íntimo y que solamente lo puede descubrir cada una. Y ahí muchas veces yace el elemento diferenciador de nuestros proyectos. Y está bueno, por eso el FODA. Está bueno hacerse el FODA porque uno descubre, ¿y por qué se me habrá ocurrido esto? Bueno, ahí puede haber una palabra clave. Cuando analicen las bases, empiecen a leerlas, palabras que ustedes crean que puedan ser clave, anótenlas en su borrador. Palabras claves, porque si las escribieron en las bases, lo más seguro es que las quieren escuchar. Otro tip de cómo darle la vuelta al proyecto. Bueno, sigo con la Bien, presentación, dale, ¿vale? es buenísimo, ¿no? Está buenísimo ese consejo. Ya, seguimos entonces. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, la fundamentación, el por qué. Los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, y bueno, en algunos también proyectos que tienen un enfoque más educativo, se ponen algunos objetivos transversales que tienen que ver con desarrollo de competencias más personales, trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, ¿sí? El objetivo general, bueno, todos los objetivos son verbos en infinitivo, comer, bailar, saltar. Yo les voy a armar una carpetita en donde va a haber un cuadrito, que es una lista de verbos que les puede servir a modo de referencia por si de repente dicen, ¿y qué palabra ocupo? Pueden acudir ahí como una especie de ayuda. El verbo en infinitivo, entonces, es el objetivo general y son acciones comprobables, es decir, que yo pueda medir de alguna manera,
en el caso del objetivo general, engloban el proyecto. Es el objetivo más grande. Yo te dije que había un problema, te dije que mi proyecto se trataba de esto y por eso iba a contribuir a ese problema. Cuando yo te dije que iba a contribuir a ese problema, te estoy justamente diciendo ese objetivo general. Por lo general, el objetivo general aparece en esa fundamentación cuando nos dan el espacio, por supuesto, pero aparece por consecuencia, porque yo te estoy hablando del problema y te estoy hablando de la solución. Y para poder hablarte de la solución de manera natural, surge ese objetivo general. Los objetivos específicos son verbos en infinitivo, también acciones comprobables, pero son procesuales. Es decir, yo quiero contribuir al desarrollo, al desarrollo de la autoestima y al empoderamiento de las artesanas, ¿vale? De las artesanas de los distintos puntos del país. Mi objetivo específico, entregar herramientas técnicas que les permitan proyectar sus ideas con sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Abrir un espacio de intercambio. Nosotros creamos un pequeño grupo con las chicas donde nos compartimos información y todo. Un espacio de intercambio con otras artesanas que se dedican a otros oficios para poder generar redes de apoyo y redes de trabajo a nivel nacional, porque son de todas las regiones. Y el tercero, realizar un proceso de acompañamiento que les dé seguridad al momento de ver su escritura, ¿vale? Es decir, alguien me la vio y me dijo, sí, por ahí va bien. No solo yo dije, entendí los contenidos, creo que por acá voy, sino que hay alguien que te permitió triangular esa idea. A través de eso, nosotras empoderamos a las compañeras, les damos seguridad y al mismo tiempo nos damos seguridad a nosotras, porque hablamos de igual a igual. Entonces termina su ciclo y ahora ella me comparte cosas a mí, yo le comparto cosas a ella, conocen a las que se vienen integrando, le dan la bienvenida, se conocen entre orfebres y eso genera una red de apoyo a través de un grupo de WhatsApp, porque somos todas de distintas regiones, todavía nos queremos juntar algún día, pero somos un montón, somos como 60 y tantas. Está bien difícil. Vamos a hacer una junta online, eso sí. Ya. Eso, objetivo general, lo grande. Los objetivos específicos, las pequeñas metas, las pequeñas grandes cosas que yo quiero lograr para lograr ese objetivo general. ¿Qué quiero lograr? Los resultados esperados se desprenden desde el objetivo. ¿Desde cuál objetivo? Los específicos. Yo quiero entregar herramientas técnicas que les permitan estructurar sus proyectos con sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué resultado esperado? Las artesanas logran crear y estructurar el dossier de sus proyectos, por lo menos, no sé si a cabalidad, porque es un proceso largo, pero sí quizás en su totalidad, cercano a su totalidad. Las artesanas logran escribir cartas de motivación y cartas de presentación para poder conseguir para poder acompañar los proyectos y conseguir financiamiento, no sé qué. Son pequeñas metas más pequeñitas que permiten lograr esos pequeños objetivos. Entonces tengo una idea, esa idea se desarrolla de una manera, mis acciones permiten lograr pequeñas metas, esas pequeñas metas juntas generan otros objetivos que son un poco más grandes y todos esos objetivos juntos producen el objetivo general. ¿Y qué logra el objetivo general? Contribuir a la solución de la problemática. Si se fijan, todo está concatenado. ¿Y cómo lo logré? Con mis acciones, que ¿dónde están? En la carta GAN. ¿Y cuánto me costaron? Los recursos que me los dio la carta GAN, las necesidades, por eso ocupé eso y no otra cosa. Está todo unido. Entonces, el proyecto son muchas formas de decir lo mismo, pero en distintas perspectivas. Si yo digo, bueno, tengo mi dossier, voy a ir a hablar con el señor empresa X, quiero que me financie. Al señor empresa X le voy a hacer una presentación más o menos corta, con imágenes, porque no quiere leer mucho, no tiene mucho tiempo, y rápidamente voy a pasar y voy a decir, mira, esto es lo que vamos, esto es una pequeña presentación, se va a desarrollar así en tiempo y espacio, la carta GAN, y esto te va a costar. Y después ya empiezo, esto es lo que queremos lograr, porque él quiere saber primero cuánto va a tener que gastar. ¿Y qué va a lograr con eso que está gastando? Entonces, a partir de eso, yo rearticulo mis páginas. Voy a ir al señor de la universidad tanto porque para que me dé el espacio gratuito. A él le voy a explicar una fundamentación que le muestre que yo efectivamente estudié, que soy seria. Porque la universidad se jacta del conocimiento. Entonces, yo no voy a ir a mostrarle algo más tan comercial. Se le voy a dar eso, y cuál es mi objetivo, y a qué quiero llegar, y cómo vamos a impactar. Entonces, ¿por qué? Porque a la universidad le gustaría saber con quién se está vinculando, a quién le va a pasar el logo y va a aparecer figurando ahí, si va a ser un impacto positivo, si va a ser un impacto grande o local. Eso es lo que más le importa.
Entonces yo tengo que entender mi interlocutor cuando voy a buscar cofinanciamiento o patrocinio directo. Cuando voy al señor fondo o a la señora fondo, esa persona, la señora fondo, ¿sí? O ese ser humano que está ahí atrás, tiene recursos, está asociado a un ministerio que crea el marco regulador de la temática principal que va a financiar. Entonces yo tengo que hablarle en su lenguaje para que entienda que mi proyecto es un aporte a esa temática. Me doy la vuelta, sí, o proyecto de las, que, por ejemplo, para el banco, todo el rollo, que sí, que es una formación y qué sé yo, y nuestra parte de nuestra fundamentación es, dentro de la situación social, las mujeres, ¿sí? Trabajadoras del arte y la cultura, normalmente no son consideradas en las problemáticas sociales, porque como que se dedican al arte como que no tuvieran problemas económicos. Pero las mujeres, pero hay que recordar que las mujeres que se desenvuelven en el ámbito de la cultura y del arte son trabajadoras. Y si a esas trabajadoras no se les da el espacio que merecen, difícilmente se van a poder desarrollar al igual que otros trabajadores. Comprendiendo además que incluso en el ámbito de la cultura de nuestro país las mujeres todavía ganamos menos que los hombres. Entonces yo a ese señor banco le demuestro que esa problemática de solución social que tenía que ver con el emprendimiento, con poder desarrollar tu trabajo, también es una problemática de quienes nos desarrollamos en las culturas. O sea que aunque mi proyecto es cultural, apunta a la solución del problema de su problemática, que era desarrollo laboral, trabajo independiente, potenciar ese tipo de proyectos. Entonces no estamos lejanas, solo estamos en un ámbito específico, pero no lejanas a la problemática que ellos buscan solucionar. ¿A quién beneficia? Hay beneficiarios que son directos y otros que son indirectos. ¿A quién beneficia directamente? Los beneficiarios y los beneficiarios indirectos son aquellas personas, son los públicos, o las personas, los estudiantes, las personas que participan de manera directa en este proyecto. Es decir, nosotros imaginemos somos, no estoy viendo la pantalla, pero imaginemos que somos 17. Esas son las beneficiarias directas de este webinar. Es un número concreto, 17 personas, ¿vale? ¿A quién beneficia? Imaginemos que fuéramos 20, ¿vale? Somos 20 personas, 20 beneficiarias. ¿A quién beneficia por consecuencia? Son aquellas personas que serán impactadas por el proyecto por consecuencia, es decir, una estimación. Si yo digo, voy a calcular mi impacto, si por cada una de las 20 participantes en el webinar, cada una va a impactar positivamente en su entorno, considerando a sus compañeras de colectivo, a públicos que van a acceder a mejores propuestas, a comunidades que van a acceder a propuestas más variadas, a colegas a los que les va a compartir la información, a proyectos mejor articulados. Si cada una por lo menos va a impactar, por decir algo, a 10 personas, estamos hablando de 200 personas que se van a ver impactadas positivamente por este webinar. Esa es la estimación. Yo calculo una estimación, ya, pero ¿cómo defino que son 10 o 15? Según el tipo de personas con las que estoy trabajando. Si yo estoy enseñándole, o sea, llevando una obra a niños, quizás su impacto va a ser a nivel más familiar, nuclear, los amigos, quizás van a ser 5 o 6 personas. Pero si yo le estoy enseñando estrategias de estructuración de proyectos a personas que son parte de grupos, van a ser por lo menos 10. Porque esa persona va a crear un proyecto con un colectivo, otro con otro, van a ir a un espacio cultural. Entonces, la reverberancia, voy a agarrarme de ese concepto, de esa actividad que chocó con ustedes, ¿cierto? Impactó en ustedes, el rebote que pueda tener esa vibración puede ser muy amplio y también muy exponenciable. Porque esto que vivamos ahora o que hablemos ahora les va a permitir a ustedes quizás en 3 meses más decir, oye, si postulamos, ya, postulemos, vamos. Quizás no se atrevían antes o quizás estaban ya chatas de postular, ya no queríamos y de repente engancharon de nuevo. Y le dijeron a la compañera que ya se había desmotivado, démosle, vamos de nuevo, probemos en otro fondo. Y eso es un impacto que yo nunca voy a ver. Entonces puedo estimar un poco, pero no lo voy a ver. Ahora, estimarlo me permite a mí mostrarle a esa persona o a esa entidad que está financiando que de esa plata que está poniendo, que pareciera que es solo como para mí y mi proyecto, en realidad le está llegando a más personas por consecuencia. El impacto, directo e indirecto. Si los beneficiarios directos son un número específico de personas que participan, el impacto directo también se puede cuantificar de manera precisa. El impacto directo, 17 personas. El impacto indirecto, eso que calculamos, de 20 personas se proyecta. Yo calculo según el tipo de colectivo con el que estoy trabajando.
¿Ustedes creen que cuando uno va a un concierto nos cuentan de uno en uno? Nos calculan, me imagino que por metro cuadrado o algo así, es estimativo. Hay distintas técnicas. Ahora igual la tecnología lo que tiene de beneficio es si son conciertos con ticket, con el tema de los QR, ahora quemando QRs, sacás Sí, al toque cuántas personas vinieron. Eso permite sacar un dato duro. Claro, ahora sí es viable si tenés esa tecnología disponible. Puede ser con costo o sin costo, porque simplemente con el hecho de que las personas pudieran acceder a algún tipo de etiquetera que les diera el QR, con eso ya lo contabilizas al toque o algún otro sistema un poquito más artesanal puede haber también para contabilizar, pero si son shows abiertos sin costo, es sí, obvio más difícil. Me acuerdo épocas anteriores de conciertos, no sé si alguien se acuerda acá cuando había alguien contando con los contadores esos como contaban ganado, horribles, que te contaban así en la puerta, tiki, 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 a cada persona. Acá también Era se un hacía eso. trabajo. La media pega, el medio trabajo, contar y que no se te pase ninguno. Claro, no, no. Una cosa que también, obviamente, se trataba de ser lo más preciso, pero obviamente que era algo medio pelo, no tan confiable. Claro, aún así permite estimar, no sé, si vamos, no sé, en Santiago para la época del estallido, una marcha de más de 2.000 personas. Hay datos que dicen que hubo 3.000, otras que se hubo 2.000 y otros datos que dicen que hubo 500 o 300, ¿sabes? Dependiendo obviamente de la línea editorial de quien saca el dato, es la estimación, por supuesto. Algunos fondos. Estos son algunos, yo estuve investigando en internet, son algunos fondos que yo más o menos estuve mirando y que encontré y que, bueno, se los nombro, ¿vale? El Fondo de Incentivo Cultural, que es FIC, que es como, yo lo estuve mirando y es como la ley de donaciones de nosotros. Y si es como la ley de donaciones, me imagino que se articula de una manera parecida, que es que igual que ustedes tienen que armar una propuesta. Debe ser para personalidades jurídicas sin fines de lucro que puedan recibir donaciones. Y lo que hacen esta estructura es que te permite conectar efectivamente con entidades o con personas que puedan financiar. En el caso del FIC de ustedes, yo no sé si permite que personas particulares puedan financiar a través de sus impuestos, pero sí, por lo que entendí, sí entidades y empresas. Entonces también son formas, son otras Claro, formas de buscar financiamiento. Dime. ahí trabaja un fideicomiso, en realidad, o sea, el Fondo de Incentivo Cultural es un incentivo fiscal para empresas, o sea, cualquiera de quienes estamos acá, si queremos postular a los FIC, lo que vas a presentar es un proyecto muy de corte similar a lo que se pide en fondo concursable, ¿Mm? y lo que va a pasar es que si es aprobado tu proyecto, quedas ahí como en una lista de proyectos aprobados y ahora tenés que salir a la cacería de sponsors. Esos sponsors van a tener que entregarle el dinero al Ministerio de Educación y Cultura, que se va a depositar en una cuenta específica, y después ese dinero no viene inmediatamente a tu proyecto, sino que tiene que pasar por todo un proceso administrativo donde se te va a descontar una comisión, donde se le va a devolver en tributos a, o sea, va a obtener un certificado de crédito ante DGI, ante la Dirección General Impositiva, la empresa para poder descontar sus impuestos, no en el 100% de lo que entregó, tampoco es así un regalo total, pero es un buen porcentaje y apoya a tu proyecto, entonces después te van a dar ese dinero, pero la liberación de fondos y todo es bastante burocrática. Y en realidad vos ya tenés como que tener Sí, trabajada esa área de la venta al sponsor desde antes de postularte, como quien dice, como para ir sí, ganando totalmente. tiempo. Sí. Pregunta, ¿solamente pueden ser empresas? Y es que en realidad es para una devolución de impuestos, porque si no te vale más la pena que te den en la mano la plata a vos. No, sí, pero no puede ser personas, por ejemplo, acá se amplió hace unos años y ahora, por ejemplo, yo podría entregar parte de mis impuestos de manera directa a un proyecto cultural. No, porque de tus impuestos personales no podés descontar nada. Ah, ya, vale. Sí, pues Entonces, que tu cada país, impuesto por eso personal pregunto. acá se llama IRPF y en realidad las únicas deducciones admitidas tienen que ver con tus aportes
a la seguridad social, con los alquileres y alguna cosita, bueno, con los hijos, pero nada más, o sea, no tenemos muchas, Vale. bueno, la caja profesional y el fondo de solidaridad, pero no porque tú hagas un aporte a la cultura vas a tener un beneficio fiscal a nivel de personas físicas. Eso Vale. no, todavía en Uruguay no existe, ojalá que en el futuro exista y entonces las personas físicas nos puedan apoyar nuestro proyecto, sería genial, pero Ahora, por ahora no son. en ese contexto, yo creo que lo estratégico es justamente lo que decía la PAME. Antes de postular como para poder estar en esa lista, lo que yo haría es hacer una actividad, ¿vale? E invitar a esa actividad a entidades, a empresas que yo creo que podrían interesarse antes de postular. Armo mi cosita, la tengo guardada, pero armo una actividad y los invito. Y en esa actividad que los invito, de pronto les digo, mira, tomen asiento, les queremos hablar de Bueno, esto. quizás con todo Como gente de cuando la gente empresa. hacía cena, ¿sabes? Como para invitar. Haría esa estrategia. Dime. No, eso, que aquí esta reunión es todo gente de la música, o sea que a qué le podrían invitar? Bueno, capaz que a la presentación de algún tema, al Es que, lanzamiento, algo. pues, claramente, claramente, sí, a eso me refiero, como a armar un encuentro, armar una actividad, ¿sabes? Como, no tiene, uno se imagina empresas, se imagina, no sé, Coca-Cola, ¿sabes? Como, pero es que en realidad los negocios son empresas. Entonces, tengo un amigo que tiene un hotel, tengo un amigo que tiene un negocio, son empresas. Entonces uno tiende a imaginarse como la macroempresa. ¿Qué va a ir señor Coca-Cola? No va a ir, po. Pero si yo empiezo a buscar en mi entorno y en el entorno del entorno, por rebote, invito y las invito a pasar una tarde, no sé qué, y que les queremos proponer algo y que puede ser muy interesante para su empresa, y y en esa conversación, en esa instancia que es más distendida, que van a conocer efectivamente cómo se articulan porque van a estar yendo, yo le hago ver que además, o sea, les muestro la propuesta. Me dicen, bueno, pero tengo que poner plata. Sí, pero es que además que te conviene poner plata. Porque el hecho de que tú pongas plata te descuenta impuestos. ¿Sabías tú eso? Entonces ya empezamos a hablar de igual a igual. Me estás conociendo, ¿sabes lo que hago? ¿Te gustó, cierto? Bueno, además puedes descontar impuestos, ¿viste que está bonito? Entonces, cuando yo tengo unos 2 o 3, recién ahí lo postularía. En el sentido de que no va a ser tan frustrante porque va a haber una inyección. ¿Por qué? Porque si yo postulo y no empieza a haber actividad, es como esto es como el algoritmo. Si no empieza a haber actividad, no le empieza a aparecer al resto, en el fondo, algo tentador. Pero si el resto que no me conoce ve que una, que dos, empezaron a dar actividad y dicen, oye, ¿y esto por qué lo estarán auspiciando? A ver, la misma actividad que el otro va a hacer va a generar actividad de gente que a ti no te conozca por una cosa, es marketing, es estrategia de marketing finalmente, por rebote, ¿vale? Claro, ahí lo bueno, Úrsula, del tema de fondo de incentivo cultural es que no hay un mínimo de dinero, o sea, no es que tengas que ir a pedir cientos de miles de pesos uruguayos para que te apoyen, capaz que una empresa te puede dar 10.000 pesos y a vos te ayuda mucho para cubrir alguno de los rubros y, y bueno, y en realidad es algo bastante viable para empresas medianas, pequeñas, Tal alguna cual. pequeña, que pueda haber algún amigo, alguien que tenga algún emprendimiento y puede llegar a eso porque en realidad, por ejemplo, si la empresa es del interior de Uruguay, va a tener un mayor beneficio fiscal. Le van a devolver mucho más que si es de Montevideo, porque siempre se potencia al interior, ¿verdad? Se trata de dar esa prioridad. Mm, Entonces, eso está bueno también que lo conozcan, que si les interesa ir a hablar con empresas, sepan que las del interior van a tener esa chance mayor y además que no tienen un mínimo, o sea, no le vas a ir a pedir 50.000 pesos de una a una empresa. Podés tal ir a cual, pedirle 5.000 igual, y es tal cual. plata. Estás O hablando acá, sea, Úrsula, para que tengas idea, más o menos $100 son 4.000 pesos uruguayos, como para que sepas de qué plata hablamos. vale, vale, sí, como para hacerme yo un cambio. Claro. Por ejemplo, yo postulé a una residencia, le propuse una residencia a un festival de arte sostenible en Barcelona. Y me dijeron, sí, qué bacán, y ya vamos a trabajar con un barrio y todo. Y lo postulé a Fondo de Cultura.
Señor Fondo de Cultura no me lo dio y bueno, y me criticó cosas que ya estaban, bueno, está en proceso de apelación, en fin, yo creo que se va a demorar un montón, pero yo dije quiero ir igual, y es ahora fin de año, y dije, lo quiero hacer igual. Entonces yo me basé en lo mismo que hace un crowdfunding, ¿sí? Y armé campañas, pero paralelo a la campaña que yo difundo y que hay gente que me ha dicho, mira, quiero esta retribución y qué sé yo, que de hecho hay retribuciones que son asesorías personalizadas a proyectos, en fin, hay retribuciones que tienen que ver con el tejido, en fin, con fotografías que sacaba un viaje, de todo lo que yo se me ocurre que podía hacer. Paralelo a eso, yo tomé el archivo que había incluido en el fondo, que era un archivo muy grande, y lo volví un dossier de no más de 10 páginas, lo práctico. Y ese dossier se lo empecé a mandar a entidades, ¿vale? Y así, a nivel interno, yo conseguí, por ejemplo, de verdad una vez se consigue de cosas que uno no cree, pero a veces hay club. Los clubs tienen pagos muchas veces que son pagan mensualmente, como van juntando plata, y hay muchos clubs que buscan apoyar iniciativas con enfoque social, con de desarrollo, y tú le propones una retribución. Bueno, yo conseguí un club acá, me dio un financiamiento, que es una parte, y a cambio yo voy a hacer unas actividades para ellos cuando vuelva. Y hay otra entidad que también me financió el pasaje de ida y vuelta, y a cambio yo voy a hacer unas actividades, voy a hacer retribuciones. Y en mi caso yo lo hice de manera directa, muy anárquica yo ahí, pero eso, si lo quieren hacer de una manera más estructurada, lo pueden hacer a través de las páginas de crowdfunding que les genera, no da un marco legal, pero sí, hay un vacío legal ahí en realidad. Ese es el punto. No es que les den boleta ni nada, pero les genera una estructura que sí les da más seguridad en caso que se quieran sentir como más seguras. Y lo que yo hice fue que lancé la campaña cuando ya había conseguido un primer sponsor, para yo tener una tranquilidad de decirles que sí a los del festival. Y gracias a eso sigo moviendo por interno y sigo moviendo mi campaña y estoy consiguiendo de pequeños trocitos completar lo que yo necesitaba para poder hacer ese viaje y ir a hacer la residencia con pequeños trocitos. Entonces, si yo hubiera dicho, pucha, necesito un fondo que financie todo esto, me hubiera sido bien imposible lograrlo así con campaña. ¿Se entiende? Si yo hubiera postulado al fondo, si me hubiera adjudicado al fondo, todo bien, se pagaba todo, pero como venía el tiempo, era muy cerca, no me daba para postular a otro fondo y con campaña tampoco el que me iba a decir, mira, te voy a dar tantos miles de dólares para que hagas tu viaje y hagas la residencia con la comunidad. Pero lo que hice fue como separar el peso. Entonces, cada persona que aporta o entidad que aporta le va quitando peso a eso que yo necesito y no le es tan pesado a ella, esa entidad o a esa persona financiarme y su logo figura si es que lo quiere o la actividad figura si es que lo quiere, lo que la persona o la entidad decidan. Entonces, de esa manera es mucho más llevadero. Yo que tengo un proyecto que cuesta $30,000 y no me salió el fondo, es súper caro el proyecto y no tengo cómo conseguir eso, pero me financiaron con 2.000. ¿Hasta dónde me alcanza para llegar a 2.000? Hago una primera fase, sigo consiguiendo. El cine funciona así. Hacer cine es carísimo. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Es carísimo. Y por lo mismo, no hay un fondo que te pueda financiar toda una película. El cine funciona así. Funciona para postular a preproducción, ya se arman y hacen todo esto. Después esperan un tiempo, consiguen el fondo para otra etapa. Y por eso es que hay películas que tardan a veces años en terminarse, porque es muy caro. Cuando uno piensa en su proyecto, que quizás no es tan caro, es más realizable también. Y vuelvo a la idea de que uno piensa que tiene que ir como a grandes entidades, que normalmente a quienes van a financiar más, a las personas que tienen currículum súper extenso o que tienen contacto. Entonces uno vuelve al círculo de no tengo oportunidad ahí. Pero si yo empiezo a mirar de manera más micro, hay entidades que sí pueden y que son más abiertas a mí. ¿Para qué voy a gastar toda mi energía en ir a pedirle a alguien que yo sé que me va a mirar? ¿Vos que soy? Sí. Mejor vierto mi energía para acercarme a gente que va a decir, oye, qué bacán tu iniciativa. Y eso es más realizable. Ahora, ¿mucha esa gente no tiene plata? Sí, mucha esa gente no tiene plata, pero yo puedo financiar una parte con campaña, digo, por si no sale el fondo, ¿vale? Una parte con campaña, otra parte con sponsor, otra parte con un fondo. No tengo por qué casarme solo con uno para poder concretar el proyecto. Esa es como la invitación. Sin embargo, para todas esas cosas, yo debo armar un dossier.
de mi proyecto porque el otro no lo conoce. Entonces, la forma de llegar es a través de un dossier con la estructura, demostrarle que sea quien sea, está poniendo lucas, entonces que va a ser serio. Ya. Después, el fondo concursable para la cultura. Vi que había un fondo nacional y que había un fondo regional. Yo sé los nombres, obviamente, supongo que todos lo conocen, pero como más o menos de lo que yo encontré que eran estructuras más o menos parecidas, pero apuntaban eso, para territorialidades diversas. Hay un fondo de formación, por ejemplo, pueden postular, si es que dicen, chuta, pero ¿cómo compito si no tengo esa formación? Quizás podemos postular como colectivo para tener esa formación. Y el próximo año postular quizás un regional o irnos directamente al nacional, dependiendo del proyecto, ¿sí? Pero puedo partir por otro fondo que implica una formación, que me van a pasar, no es lo mismo que yo soy Úrsula, estoy postulando para que me den formación a mí. Y viene la PA y me dice, mira, yo estoy postulando y mi proyecto, el mío, cuesta, voy a inventar un monto, $8.000. Y el de la PA me cuesta 9.000 y resulta que va a estar formación para todo el colectivo y estas 15 personas invitadas de distintos colectivos. Si ustedes vieran esas dos situaciones, ¿a quién financiarían? A la PAME, ¿cierto? Ahí vienen las estrategias de lo que yo y cómo voy proponiendo. ¿Por qué? Porque la PAME le está mostrando el impacto. Y yo le estoy mostrando mi propio impacto, pero no la proyección de este. En cambio, la PAME le está mostrando inmediatamente la proyección del impacto. Claro. Le está yendo con todo y le está diciendo, no a mí nomás, por loco, no a mí nomás. Estáis dando luquitas para acá, pero estoy ramificada. Y eso puede ser efectivamente una muy buena estrategia para llegar a un financiamiento. ¿Vale? Sigo. El fondo de formación, encontré una fundación que se llama Fundación Uruguay Cultura, la nombraban, pero no encontré después página web, así que no sé si está activa. Pero lo que aparecía en internet es que esa fundación cada cierto tiempo abre ciertos fondos, que no son los mismos los otros fondos, y abre ciertas convocatorias. Eso decía, pero después yo no encontré su página web, así que no sé qué tan actual esté. Es lo que me arrojó internet desde este lugar lejano. Pero para que la googleen, como ustedes están allá, obviamente van a poder acceder más a la información detallada de esa fundación, ¿vale? No, es nuevo. Después, ay no, nada que Algo ver. nuevo, pará, que ¿Es eso no lo nuevo? conocía yo, y por eso me llamó la atención, te estaba escuchando con atención. Lo que pasa es que salió ahora, este año. Bueno, decía que cada cierto Mm, rato habría convocatoria o iban a abrir. Bueno, pero Eso viste, decía. como Internet fue igual es nuevo, mentirosa, por eso, triangúlenlo. Ahora, si eso llega a ser así, está interesante igual, porque entonces empiezan a haber más posibilidades de tipos de proyectos, ¿sí? Ya, les pongo vuelvo en a el chat el la... link. Ahora, esto que viene... Sí, Fundación Uruguay Cultura. Y se los dejé ahí en el chat. Y luego puse algunos fondos. Estos son algunos fondos que también yo, por googleando, y una paginita también. Yo voy a copiar este texto, por eso lo dejé así. Denme un segundo y voy a copiar todo esto y se los voy a pegar también en el chat. Ya que yo quiero hacer un fondo, quiero hacer un proceso de creación y resulta que el fondo de creación no me financió. Y pucha, ahora abrieron unos que son de residencia, pero yo quiero hacer creación. Ahí está la estrategia. Otra estrategia. Uno tiende a pensar que en la residencia va a ir y va a hacer algo y como se informa, pero no va a ser un proceso de creación. Y si yo propongo una residencia que es de intercambio, voy, me vinculo y a partir de eso desarrollo un proceso creativo, que es el que yo quiero hacer. Estoy haciendo uno de creación de manera indirecta, es menos competitivo, estoy yendo a otro lugar, estoy generando más conocimiento para mí, mejorando mi currículum y además haciendo el proceso de creación que no me financió el fondo de creación. Y Claro, además en vinculación con un territorio. claro, es un poco también capaz que empezar a mirar las oportunidades con esa cabeza de tercera alternativa, ¿no? Que hablan todos los expertos de negociación, ¿no? De lo que quiere el fondo versus lo que proponemos, esa transmutación hacia esas otras alternativas, creo que está bueno, como para flexibilizarnos un poco y bueno, ir a ganar. Ganar, ganar, Y ganar la comunidad, ganar el arte, ganar la cultura y ganar para poder vivir de nuestra actividad, ¿no? Y Capaz sobre que, todo no frustrarnos, ¿sabes? Porque es tan competitivo el medio, es tan competitivo que
Que tampoco es que yo pueda decir, ay, ¿por qué esa persona? Porque bueno, qué bueno por esa persona, ¿sabes cómo va a poder pagar sus cuentas? Entonces, es frustrante cuando uno siente que no encaja en ese lado, que se siente como en la periferia constantemente. Pero hay otras oportunidades en donde yo me puedo mover y no necesariamente estar en ese espacio tan competitivo, que al ser muy competitivo obviamente tiene su lado violento el asunto, ¿sabes? Que viene alguien y te evalúa como si tu trabajo no valiera nada también. Nos falta el evaluador que te evalúa así y eso también afecta emocionalmente y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarse las emociones, ¿sabes? Porque igual postular es una acción de exposición igual. Te muestro todo mi propuesta. Y hay gente que le dicen que no y después ve como la misma entidad está haciendo el mismo proyecto y tú dices, bueno. Entonces hay algo de exposición en eso y por lo mismo hay que cuidarlo y una forma de cuidarlo es tener varias alternativas para quitarle esa relevancia vital a esa entidad, que además a veces también me bloquea a mí, bloquea el mismo proyecto. Entonces yo no le quito esa importancia vital, es una opción entre otras. Vale. Ibermúsica, que me imagino que lo conocen, nosotros postulamos este año a Iberescena y te piden, pero hasta el grupo sanguíneo. Los fondos iberoamericanos piden muchas cosas. Su forma de presentar no me habló la Pamela. Su forma de presentar los presupuestos también tiene ciertas particularidades, como bastante estímulo en su plataforma, en su plantilla, pero al mismo tiempo no es tan compleja. Y lo que te permite, o sea, lo que te piden ellos es especificar cuánto de ese gasto. Este gasto son $1.000, vale. ¿Cuánto de ese gasto estás poniendo tú como socio mayoritario? ¿Cuánto de ese gasto está poniendo la otra parte, que es de otro país? Porque o sea, los fondos iberoamericanos te piden como las coproducciones. ¿Cuánto está poniendo la otra parte? ¿Cuánto está poniendo otra entidad que les está auspiciando? ¿Y cuánto estás pidiendo Iberescena? Pues bien, de los $1.000 yo no estoy poniendo nada porque no tengo ni uno. Mi compañero no tiene ni uno, tenemos la idea. No tenemos una entidad que nos den esto, le ponemos el 100% de Iberescena. Es así de sencillo. Al principio es un poco confuso de leer porque todos tienen ceros, son muy creativos, entonces llenaron de ceros el Excel y eso obviamente te da miedo como poner en el cuadrito equivocado y todo, pero no es difícil. Calcula solo, tú vas metiendo los fondos y te calcula solo el total. No es difícil. Sin embargo, te pide bastantes documentos, ¿vale? Entonces, ármenlo con tiempo, pueden estudiar las bases también, uno tiende a decir, se postula el otro año, y deja descansar el fondo. Pero si uno empieza a mirar las bases del año anterior, obviamente que lo más seguro es que cambien un poco al otro año, pero nunca van a cambiar el 100%. Entonces, comprender un poco las bases me permite a mí, por ejemplo, llegar a que cuando se abra el fondo yo tengo una carta GAN armada. Y entonces ya gasto energía en pedir las cartas, en todo lo que tengo que pedir justamente en esas fechas porque llevan documentos con fecha. Pero hay cosas que yo ya puedo tener armado, la carta GAN, pensado el presupuesto, la fundamentación. Iberescena te permite escribir. La gracia que tiene Iberescena es que te permite comunicar tu proyecto. Dime. Bien, ahí hay una cosa que yo veo que estaría bueno que se puede implementar, como hablábamos eso de ya anticiparte, por ejemplo, con los sponsors si te vas a presentar a los fondos de incentivo cultural. En este caso, hay, como hablas de Ibermúsicas, también pasa con los fondos acá de Uruguay, que vas a necesitar cartas de aceptación. Por ejemplo, no sé, Valentina Stoll ahí que andaba hoy en la vuelta. Vale, capaz que quiere presentar un proyecto de una gira por todo Uruguay con su aniversario de carrera, que este año, ¿cuánto estabas cumpliendo, Vale? Este año, eh, 15 años. 15 añitos de carrera ya. Una baby, pero ya 15 años de carrera, No, Vale. 15 años en el tango nada más. En realidad 15 en la años música desde más, desde los 8 añitos. Pero Wow. en el tango específicamente y profesionalmente hace 15. Pero contá lo que pasa. Y bueno, Vale, capaz que quiere presentar ahí justamente una gira nacional para celebrar sus 15 años en el tango y quiere visitar los 19 departamentos. Entonces,
si Vale quiere plantearse eso a cualquier fondo que sea, ya tiene que tener pensado en concreto a dónde va a tocar en esos 19 departamentos, porque tiene que ya tener conversado desde antes con quiénes va a hacer eso, con qué teatro o con qué boliche, donde sea, con la intendencia, si lo va a hacer en una plaza, donde sea en la locación del concierto, lo tiene que tener conversado, porque justamente lo que decía Úrsula, cuando llegue el momento del llamado, va a tener que presentar las cartas de aceptación con fecha y firma. Y también ahí tenés un temón importantísimo que no nos podemos olvidar, y menos este año que estamos en Uruguay, este año y el año que viene son años de cambio de autoridades. Entonces, si vos te vas a presentar a un fondo, está Sí, jugada la cosa. ¿Por qué? Porque si vos tenías conversado con la intendencia de, no sé, de Tacuarembó, el año que viene hay elecciones municipales. O sea, cambia la tenés que persona. presentarte al fondo este año porque este año hay determinada intendencia. El año que viene es volver a empezar las conversaciones, probablemente, porque si cambian las autoridades, esa persona capaz que no te conoce, no conoce tu proyecto y se te complica. Entonces, ahí también el tema de costo-oportunidad, riesgo, porque si te dejas dormir para el año que viene de vuelta al proyecto, sabés que van a Sí, cambiar las condiciones en ese tema. Cuando son organismos públicos. Obvio que si vas a un teatro privado no te va a importar esto, pero la mayoría de los teatros acá en Uruguay son públicos, entonces vas a tener que conversar con el Estado. Y eso, por eso hay que hacer las cosas con tiempo, pero con conciencia de la agenda electoral, ¿no? sí. Estamos justo en un año que tiene que ver con eso y en el año que viene en la parte municipal. Entonces no podemos perder de vista esto porque después los tiempos cambian también para que te respondan. Pensando en Sí. eso de nuestras necesidades de postulación versus los tiempos del Estado. Que capaz que yo necesito que me responda rápido un municipio o algo y bueno, capaz que no es el año que me respondan más rápido. O capaz que sí, porque al revés, justamente están tomando conciencia de que se tienen que resolver cosas ya porque después va a cambiar todo y hay que entregar todo pronto. Recemos porque sea siempre así, ¿no? Que las transiciones sean con todo entregado en tiempo y forma. Entonces, eso nos ayuda a nuestras postulaciones, pero si no, tenés que tener conciencia de eso para no frustrarte, como decía Úrsula, Mm. y bueno, y ver qué estrategia recalcular, como dice, recalculando, como te dice el GPS, a ver para dónde rumbeás. Igual hay otra también, mientras te escuchaba pensaba también, a considerar también, por ejemplo, cuando yo voy a pedir esas cartas. Yo quiero hacer soy la Vale, quiero hacer mi gira, ¿vale? Y si yo me pido todos los recursos al fondo, soy súper cara. Y si voy al municipio, me va a decir, no tengo plata. No, no se preocupe, yo no necesito su plata, pero usted tiene recursos con los que me puede auspiciar. Usted tiene equipos de sonido con los que me puede auspiciar, usted tiene iluminación con lo que me puede auspiciar, usted tiene escenario con lo que me puede auspiciar, tiene un community manager, un diseñador gráfico, un encargado de prensa con los cuales me puede auspiciar. Incluso usted como municipio, lo más seguro es que tiene un convenio quizás hasta con algún hotel con el que me podría auspiciar. Entonces, hay cosas que el municipio te va a decir inmediatamente, no tengo, en general, todos los municipios en toda parte del mundo, no, no tengo, oh, soy un pobre municipio, ¿sí? Casi todos juegan a lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren obviamente tener un poco de recursos y quieren hacer lo que más pueden para mostrar que hacen muchas cosas y que ojalá tú lo hagas muy gratis. Bueno, yo no necesito dinero, o sea, sí, pero no de usted. Lo que necesito de usted es que me auspice con cosas que yo ya no le tengo que pedir al fondo. Y eso entra dentro del marco de los aportes de terceros. El presupuesto lleva honorarios, que son las personas del equipo de trabajo, que muchas veces cuando yo pongo a alguien dentro del equipo de trabajo, su currículum entra al ruedo de la evaluación. Quiero decir con esto, yo no quiero que mi compañera que es diseñadora gráfica sea parte del equipo, o sea, que sea parte del equipo de trabajo y es diseñadora gráfica y su currículum además va a fortalecer la evaluación del proyecto. Esa es una opción. Pero yo quiero que la Javiera, pucha, ella hace diseño gráfico de autodidacta y es súper buena. Y yo trabajo súper bien con ella, pero no la puedo poner porque no tiene ese currículum, ¿sí? Que vaya a no afectar la evaluación del proyecto. Pero yo quiero que sea la Javiera, no quiero que sea otra persona.
Entonces, lo que puedo hacer ahí es que en vez de ponerla como parte del equipo de trabajo, yo ponga el servicio de la Javiera como un gasto de operación. Y ahí lo que yo subo es la cotización de la Javiera y no su currículum. Y puedo trabajar igual con ella. Y ella me puede dar boleta por su trabajo que dice que hace diseño gráfico. Entonces, también a tener cuidado. Esos son honorarios. Los gastos de operación son bienes fungibles, vale decir, bienes que no me quedan a mí, que se gastan durante el proyecto. Transporte, alojamiento, alimentación, materiales, arriendo de equipo, diseñadores, quien hace el vestuario, quien hace la escenografía, todos esos son gastos de operación. Gastos de inversión son bienes que quedan en mi proyecto. Dependiendo del fondo es muy variado. Hay fondos que no permiten gastos de inversión. Hay fondos que permiten gastos de inversión que sean hasta un 15% del proyecto. Hay fondos que te delimitan cuánto porcentaje puedes pedir para cada ítem. Va a depender del tipo de fondo, ¿vale? Y hay fondos que no permiten inversión. Y otros, como en el caso nuestro, Fondar, que dice, usted puede pedir inversión, pero cuando le evaluemos nos puede gustar su proyecto. Pero nosotros podemos decidir lo siguiente. Usted pidió un data, qué bien, lo necesita para sus clases, pero un data tiene una vida estimada de, para nosotros, unos 5 años y su proyecto dura 6 meses. Así que nosotros le vamos a pagar los 6 meses del data, el resto lo tiene que pagar usted. ¿Se quiere ganar el proyecto? Ponga el resto. También puede ocurrir en algunos fondos, lo cual es muy terrible porque tienen que tener por si acaso te están negando eso, te van a pagar un porcentaje del data. No todos los fondos hacen eso, pero también existe. Y luego de eso, están, algunos proyectos permiten imprevistos, otros no los permiten, ¿vale? ¿Cómo se calcula el imprevisto? Hay proyectos que permiten 15%, 10%, 2% permite el Fondo de Cultura de Chile, dependiendo de las bases de cada proyecto y otros que no los permiten. ¿Cómo se calcula? Yo les voy a dejar en ese link, en esa carpeta que les voy a armar, en ese archivo Word, va a haber un link a una página que calcula el porcentaje. Mi proyecto es sobre lo que tú estás solicitando, no sobre el costo total. Mi proyecto yo estoy pidiendo, voy a decir en plata chilena, va a soltar harto, 13.875.627 pesos. Eso es lo que estoy pidiendo, el número más raro de la historia. Y tengo que calcularle eso el 2% y la calculadora cada vez que lo hago me arroja un monto distinto. Ya no sé cuánto pedir y no pasarme. Pues bien, usted va a pinchar el link que yo te voy a pegar en ese Word. Usted va a poner el 2% de los 13.827.200, y al segundo le va a decir cuánto equivale el 2%. Una cosita maravillosa que yo encontré en internet y que hace que uno no se sobrepase en monto, está súper útil. Esa plata usted se la suba al monto solicitado. Luego de eso viene lo no solicitado, los aportes propios. Cuando hablamos de aportes propios y yo estoy postulando un fondo, se refiere a los aportes que yo hago como responsable, no que hace mi equipo. La PAME y yo somos equipo, pero la PAME es responsable. Son las cosas que la PAME aporta, no lo que yo aporto aunque sea de su equipo. Lo que yo aporto, aunque sea de su equipo, son aportes de terceros. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan el presupuesto, lo que ustedes le piden al fondo, por lo general, nunca es el total del proyecto. Si yo postulo para hacer webinar, ¿vale? Y resulta que al fondo le pedí el Zoom, le pedí difusión en Instagram, pero no le pedí un computador. Yo tengo mi computador. Ese es un aporte propio. Porque si no, yo me tendría que comprar el computador para poder hacer las clases online. Yo no le estoy pidiendo que me pague internet porque yo ocupo internet para más cosas. Ese es un aporte propio, porque si no, él me tendría que pagar mi cuenta de internet todos los meses. El señor fondo, yo la puedo pedir, pero como no la estoy pidiendo y la estoy poniendo, ese es un aporte propio porque yo soy responsable. La Andrea, por consecuencia, es la periodista y encargada de difusión. La Andre también aporta su computador, pero su computador no es un aporte propio, es un aporte de tercero, porque ella es parte del equipo. Y también aporta su internet porque la ocupa para varias cosas. Y lo mismo, es un aporte de tercero. Y se rinden de manera diferente. Cuando yo rindo el presupuesto en un fondo, especifico, esto que estoy rindiendo es un aporte propio. Y por lo general llevo una declaración mía que dice, esto es mi aporte propio, y es exactamente lo mismo que yo propuse, y generalmente eso es como un notario. Y la otra persona también declara que aportó lo que aportó y que por eso funcionó el proyecto.
Son recursos que también son costos del proyecto, pero que yo no le estoy pidiendo a entidad fondo. Importante a considerar. Volvemos a la presentación, pues nos quedan un poquito más de 15 minutos. Sí, sí, no, tranqui, la presentación queda súper poquita, así que Ah, bien, de bien, todo está bien. por las dudas, para que no Ok, nos quedemos sin ver todo lo que nos queda por las dudas. ok, otra cosa que encontré es un fondo que se llama Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué diversidad cultural? Porque, bueno, las expresiones artísticas, la cultura, contribuyen a la mayor diversidad cultural, contribuyen al encuentro, a la diversidad de perspectiva, a la colaboración, al diálogo entre personas, a una economía colaborativa y por lo tanto una mayor diversidad. Cuando han habido dictaduras en nuestros países, una de las primeras cosas que se ha apagado ha sido apagones culturales. Y eso ha sido un gran ejemplo de la pérdida de la diversidad cultural en nuestros propios países. Entonces, nuestros proyectos sí son artísticos, pero sí contribuyen a un desarrollo de la diversidad cultural. Bueno, en todo sentido, ¿qué es cultura? Hay más de 300 definiciones sobre cultura. WEFI, Fondo para Mujeres Emprendedoras. Ya, pero de emprendeduría, volvemos. Pero si yo quiero capacitar a mi colectivo para tener mayores proyecciones laborales, son fondos de emprendeduría. Si yo voy a hacer un encuentro de música, y en este encuentro van a venir músicos de distintas partes, y además van a haber charlas y focus group, y además van a haber mesas de mentoría. Van a haber 10 personas y tú puedes llegar con tu proyecto y que te lo revisen. Emprendeduría. Y estoy haciendo mi encuentro igual, o mi festival igual. Le estoy agregando un condimento que puedo financiar a través de eso y que por lo tanto va a financiar un trozo de ese festival. Esta página que está acá, que se llama Recursos Culturales, es una página argentina, pero súper activa, y publica de todo tipo de cosas de todas partes del mundo. Publica convocatorias a becas, a fondos, a donaciones y también a espacios de residencia. Evalúen las posibilidades de los espacios de residencia por todas partes del mundo, porque son oportunidades concretas a veces de tener tiempo concreto para poder crear algo. Y como nuestros países, pues como yo vi también en Uruguay, tienen los fondos tipo ventanilla abierta, ustedes pueden postular a ese tipo de formato. Entonces, vuelvo a la idea de, no tendría quizás que postular a un fondo de creación en donde es muy competitivo, pero sí a un fondo de ventanilla abierta que me permite crear en un espacio determinado, concentrada y en la interacción con ese territorio, lo cual también es muy interesante. ¿Querías decir algo, Pam? No, no. Ya. Global Fund for Women. Este es un fondo, creo que es gringo, y financia proyectos por entidades impulsadas por mujeres para el desarrollo de mujeres. Y no da $100. No me acuerdo si este fondo era el que daba 5.000 o 25.000 dólares. Interesante. Sí, interesante, porque además eso, es para iniciativas desarrolladas por mujeres, para mujeres, lo cual a mí me parece súper bacán. Y se financia también como por distintas donaciones, ellos gestionan distintas donaciones. Ese es de los que descubrí. También hay uno que es ONU Mujeres. La ONU Mujeres abre un fondo que es, si no me equivoco, que es el Fondo para la Igualdad de Género, pero también abre otros fondos. Y lo mismo, si son proyectos que están impulsados para mujeres, si yo genero un equipo de trabajo donde somos puras compañeras, estamos hablando sobre el acceso igualitario al desarrollo laboral, si yo le doy una perspectiva de género. Yo puedo tomar, por ejemplo, yo puedo hacer territorio gesta abierto a artistas, que fue lo que postula el banco. ¿Sí? Artistas. Pero también puedo hacer territorio gesta abierto a artesanas porque postula un fondo que es para artesanas. Y puedo hacer territorio gesta abierto a artistas escénicas porque además mi currículum es coherente con todas esas. Y podría ser postular a un fondo de la Fundación Olivo, que es una fundación en Chile que financia para agentes culturales, hombres y mujeres, porque su perspectiva tiene otra amplitud. Entonces es el mismo workshop, es el mismo proyecto que va buscando distintas áreas de inserción. Y ver cultura comunitaria también es una opción. Pucha, es que yo quería mi festival y no me gané el fondo para festivales. Pero bueno, y ver cultura comunitaria, abre unos fondos de vez en cuando y puede quizás que ahí haya una instancia que tenga que ver con el intercambio cultural. Entonces mi festival quizás
es transfronterizo y apela al intercambio cultural de música, de personas del ámbito de la música de distintos territorios, por lo tanto, con distintas culturas, con distintos referentes, que al juntarse potencian una visión más amplia de, no sé, de todos los países de Sudamérica. Estoy inventando, chiquillas, pero... Y esto es el mismo proyecto que yo había postulado al de fondos y festivales de mi país, pero resulta que no me lo dieron. Entonces, como apela a la cultura comunitaria, aquí sí que hay encuentros, hay coworking, hay charlas, hay acompañamiento, todo lo que pueda aportar a una cultura comunitaria, y además hay aperturas de procesos para la comunidad, en donde artistas dialogan con la comunidad, y cada artista que viene va a hacer un taller en distintos barrios de la ciudad. Entonces se vinculan entre artistas, nos potenciamos entre nosotros, pero además los artistas entendemos que tenemos un rol social y vamos a los barrios, trabajamos con las comunidades, y eso, porque no, el día de mañana va a incentivar quizás a dedicarse a algo parecido o a articular su comunidad desde ese lugar a través de un proyecto comunitario, ¿sí? Fondo para la Igualdad de Género y la Fundación Bogliasco, que se las puse, que hace llamados a residencia, son diversos, a veces da financiamiento, e incluso para viajes, otras veces da financiamiento más acotado. Yo lo he visto de las dos tipos de convocatorias. Y todas esas yo las encontré en la página Recursos Culturales, y hay más, ¿vale? Yo estuve buscando, por ejemplo, así como hay fondos para de género, fondos para la mujer, también hay fondos enfocados en personas trans, por ejemplo. Pero lo que yo encontré eh, apuntaba más a África, entonces por eso no lo puse, ¿vale? Estaban como había otro fondo que también era para mujeres y apuntaba a África, Asia y Oceanía. Entonces por eso no se los puse. Pero en esa página que yo les dejé van a encontrar, pueden buscar por palabras clave, pueden buscar por tipo de financiamiento que se proyecta. Yo ahí encontré una residencia en Galápagos, que la fui a hacer como tejedora. Y fue súper bacán la experiencia, fue súper bonito, obviamente, pude trabajar con la comunidad, postulé, la encontré y postulé así online. Hay otra residencia que también tiene que ver con las artes visuales, que también la desarrollan en Uruguay, también la he encontrado ahí, hay para todas las áreas. Porque yo puedo decir, ay, pero no hay nada para música. Bueno, voy a buscar por palabra mujer. Bueno, voy a buscar por cultura comunitaria, por cooperativismo. Entonces voy pensando mis distintas ideas a distintos tipos de fondos. Eso. Está bueno el tip. La última página, para decirles que te vaya genial con tu proyecto, chiquillas. Y si quiere, nosotras queremos lanzar un workshop extendido que dura 9 sesiones, que donde hacemos revisiones, también tutorías personalizadas, vamos hablando de esto todo mucho más detallado, y si es que les interesa y todo, lo vamos a lanzar, va a ser de pago, pero queremos tratar que sea como un precio más o menos accesible. Nos pueden escribir al correo, y también estamos, por si acaso, lanzando ahora unos webinars, que son 3. Uno tiene que ver con sacar fotografía de tus productos de manera sencilla, con recursos que tengas cercanos. Si tienen amigas y amigos que no sé, que sean artesanos o que vendan productos, les pueden decir, es todo online. Vamos a hacer otro que tiene que ver con, que es Canva para principiantes. Sabemos que Canva es una herramienta que no es compleja, pero también sabemos que hay muchas personas que les cargan las tecnologías y se bloquean un montón. Bueno, este es un Canva para principiantes que lo hace la Mariana, que es la diseñadora de Territorio Gesta. Y el otro es Comunica tu proyecto, y son redes sociales en lo básico de lo básico, también para quien diga, hoy quiero difundir, pero no sé nada de lo nada y es chino mandarín. Esto es así, básico. Si tienen personas conocidas, nos pueden escribir, pueden hablar con nosotras. Yo espero que estos tips les sirvan. Si tienen preguntas, algo que quieran decir, reclamos, lo que quieran. Yo, bienvenida. Bienvenida a todo lo que quieran decir o lo que necesiten. Eso, que les vaya súper bien con sus proyectos. Acá Muchas alguien gracias. te pone en el chat, no quedé en Territorio Gesta, pero estaré pendiente en cada capacitación que den. Muchas gracias. Y bueno, lo primero, agradecerte en nombre de Midmus, Úrsula, por tu tiempo, tus ganas. Están aplaudiendo allá las compas. Muchas Bien. gracias. Aplaudimos en lengua de señas porque es mejor. No molesta a nadie. Te ponen muchas gracias.
Yo me voy inspirada en eso justamente que planteaste, porque también venía un poco a esta charla yo misma, tuve el interés de acercarme a ti allá en Chile y todo por esto mismo para poder este, tener esta oportunidad de ver qué vueltita de tuerca podemos darle al colectivo nuestro para potenciarle, porque necesitamos un montón de recursos que no tenemos, es totalmente autogestivo, con pocos tiempitos, y necesitamos potenciarnos porque si no, como todo lo voluntario, en algún momento, viste, se diluye. Y yo no quiero que lleguemos a eso, personalmente no quiero eso, y sé que muchas compas no queremos esto. Entonces, ahora me dejas re inspirada para ir a buscar cosas. Acá están preguntando por la carpeta, sí, la vamos a mandar por mail, vamos a mandarles los links por mail y por WhatsApp, así tienen por todos lados, y no se olvidan, le mandamos los links para todos lados, así se quedan con todo el material. Esta grabación va a quedar subida en el canal de YouTube de Midmus. Y bueno, vamos a seguirle metiendo a los proyectos, que no decaigan las ganas de hacer, primera cosa, que sigamos todas y todos trabajando por el arte, por la cultura, por la sociedad. Y acá Úrsula nos tiró un par de piques como buscarle la vuelta, no queda otra. Quedamos re manija, dicen Sí, acá, sí. está metiéndole, vamos, vamos, Sí, vamos a la manijearnos. idea es, chiquillas, que no nos frustremos. Yo sé que es competitivo, a ratos yo misma también me frustro. O sea, le está hablando a alguien tal cual. No soy alguien que tenga la red de contactos súper gigante. Soy un ser humano común y corriente que le cuesta exactamente lo mismo y a ratos también me desmotivo y digo, ¿por qué me sigo? ¿Por qué no fui secretaria y tengo un sueldo estable? ¿Sabes? Sería buena secretaria, de hecho. A ratos lo pienso y digo, pucha, quizás me debería haber dedicado a algo más así. Pero después pienso que en realidad por algo yo conecté con esto y siempre vale la pena, creo que, defender ese ímpetu. No sé si yo sería muy feliz siendo secretaria, aunque me gusta ordenar y tengo capacidad administrativa. Y sería buena, de verdad, me querrían. Pero yo no sé si yo querría tanto ir todos los días ahí. Y no sé si sería realmente un aporte, una persona tan triste como estaría yo. Entonces, está bueno pensarse, malentonarse, armar red, ¿sabes? Colaborarse eh, y darle la vuelta, insisto, porque uno tiende, o sea, el sistema te tiende a convencer, los artistas con los no artistas con los no artistas, ¿sabes? Y en realidad el mundo es más holístico que eso. Y los desarrollos de nuestros países nos han convencido que el arte, que la cultura no contribuye a esos desarrollos. Pero si podemos mirar los PIB, en realidad el arte y la cultura genera trabajo, genera conocimiento, genera encuentro, reflexión colectiva y son esenciales. O sea, la cultura, más allá del arte incluso, o sea, es la base que nos tiene a todos nosotros vivos ahora. Es con la manera que tuvo el ser humano de articularse. Y entonces, bueno, vale la pena adentrarse en eso o hacer proyectos multidisciplinarios. Quiero postular a este fondo y resulta que estamos todos en la misma categoría. ¿Qué pasa si armo un equipo y hay una persona haciendo un mural en vivo mientras hacemos un concierto y otros locos dando charlas de no sé qué, y resulta que somos de varias áreas y somos un puro proyecto que financia varias áreas? Somos más tentadores que un proyecto que financia una pura área, ya que nos tienen a todos mezclados. Aprovechamos entonces, somos un proyecto efectivamente multidisciplinar y están pasando cosas al mismo tiempo y es un encuentro de las artes mediado a través de la música, no sé, ¿sabes? Entonces, puras experiencias quizás son sensoriales, en donde pueden participar personas de todo tipo, es decir, que son bienvenidas, que sí, hay parlantes de todo, pero hay espacios especiales para personas que la vibración sea muy fuerte y va a vivir una experiencia bacán, que puede estar escuchando, viviendo algo así, pero también puede estar viviendo una experiencia plástica, sensorial desde lo táctil. O sea, esto permite crear proyectos más allá de nuestras mismas disciplinas y eso está re interesante, porque el mundo no es así pues parcelado en realidad, está pasando todo al mismo tiempo y está bueno pensarse quizá en diversas disciplinas. Esa es la invitación, yo espero que les sirva, les voy a dejar obviamente este archivo ahí también en la carpeta y esos datitos de las páginas, de los cálculos, yo sé que ayudan. Y que les puedan servir. Encontré, bueno, hay unas páginas, o sea, obviamente ustedes saben, son de la música, saben cosas mucho más técnicas que yo y elementos más bacanes, pero aún así, como para crear cosas para redes, que es re sencilla, no sé, editores como Media Lab, que necesitáis editar súper rápido, o el mismo InShot, que son editores re básicos, obviamente para nada lo que usa quizás la gente del ámbito de la música, pero que para redes sociales te permite generar contenido súper rápido.
Y eso ténganlo en cuenta, porque las redes sociales, si no son activas en constancia, después empiezan no a mostrarte y cuesta N remontar. Yo dejé la mía tirada mucho rato y me está costando N como remontar como mi Instagram personal. Lo otro es que existe una plataforma que se llama Metrical, que se escribe así, que permite programar. Yo ahora, mientras estoy acá, se está publicando, porque la Android ya no pudo, porque, bueno, falleció su perrita. Yo dejé programada antes de la sesión una publicación en el Instagram que está ocurriendo mientras estamos hablando acá. Y eso es a través de Metricool. Metricool tiene tutoriales gratuitos, es súper, súper fácil de usar y tiene muchos tutoriales para poder usarlo. Les permite programar y además les da métricas de estadísticas de quién los ve, más hombres, más mujeres, qué edades, de qué país, de qué ciudad. Es súper bacana y tiene versión gratuita. Y todo eso lo hace la versión gratuita. Eso es lo último que digo porque estoy en las 20:59 y ya se termina mi tiempo. Eso, chicas, esos son mis Muchísimas últimos gracias. tips. Nada, con Muchísimas cariño y espero que siempre para adelante, ¿sí? Y que nadie, a pesar de que se lo ganen o no se lo ganen, nadie las convenza de que no vale la pena hacer esto, porque es muy triste llegar a sentir eso. Yo lo he sentido y es súper fome. Gracias, muchas gracias, Úrsula. Un abrazo apretado desde Chile, que estén muy bien. gracias, Úrsula. Chao. Chao, que estén bien. Voy a dejar de grabar. A ver, Gracias, chao. Vamos, gringa. Uy, que estás pegada. Ahora sí, detener grabación.